me ponen aquí, explicar Deuteronomio 23:12. Dice, tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades. Entonces, ¿qué explica eso? Pues no hay nada que explicar, es lo literal, lo que se ve ahí. Está Yahweh pues estableciendo un orden para que no se dé problemas higiénicos dentro del pueblo, enfermedades y demás. En sí, Yahweh, siendo un poderoso de orden, les dice cómo deberían hacer las cosas, puesto que hay personas que no son tan aseadas, que no son tan ordenadas, y hay que decirles este tipo de cosas. Entonces Yahweh lo establece aún en la Torá, el orden que hay que tener en lo que respecta todo lo natural del cuerpo. Cuando se trata del desperdicio, ir y hacerlo lejos de la comunidad, o lejos de, en ese momento que se estaba en el desierto y por ende estaba todo el pueblo junto en tiendas de acampar, entonces se les pedía que salieran del campamento y fuesen a un lugar apartado. Cuando uno lee más, habla de que había que llevar una estaca para también hacer un hueco en la tierra, después taparlo, porque pues, el Todopoderoso nos dice por acá este verso, dice, tendrás un lugar fuera del campamento para hacer tus necesidades, y dice también, tendrás como parte de tu equipo una estaca, y cuando estés allí afuera acabarás con ella y luego te volverás para cubrir tus excrementos. Entonces ahí se explica, no hay nada que decir más que eso. Después me dicen Primera de Samuel 20:30. Primera de Samuel 20:30 dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jehonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Ishai para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? Jehonatán era el mejor amigo de David. Saúl, el rey de Israel, era el papá de Jehonatán. En ese tiempo era común que un hombre tuviese varias esposas para tener la mayor cantidad de hijos posibles. En algunos otros casos era por otras razones, pero en sí es por eso que le habla a su hijo Jehonatán y le dice estas cosas, y le habla de su madre en particular, como si hubiese una enemistad entre Saúl y la madre de Jehonatán. Y aquí pues como es normal entre las familias, cuando hay pleitos, se le echa la culpa de la maldad del hijo al otro cónyuge. Entonces esto es lo que hace Saúl por acá. Y por otro lado, Saúl había antes contratado, por ponerlo así, a David para ayudarlo con algunas cosas. Después, cuando David empieza a volverse famoso en medio del pueblo, a Saúl le molesta, entonces se vuelve el enemigo de David, y Jehonatán seguía siendo amigo de David. Jehonatán, por ser apartado, por ser justo, en pocas palabras, la Ruach le revela que el reino de Israel le pertenecía a David, al rey David. Entonces Jehonatán lo acepta como rey. Sin embargo, no hace ninguna traición, no hace ninguna rebelión, simplemente acepta la voluntad de Yahweh. Y Saúl empieza a notar pues esas cosas, empieza a notar que Jehonatán ama mucho a David. Entonces le dice esto aquí. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jehonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Ishai para vergüenza tuya y vergüenza de la madre que te dio a luz? En el sentido espiritual de lo que vemos acá, Saúl representa a Heilel o Lucifer. David representa al testigo como Moshe y Jehonatán al testigo como Eliyahu. El testigo como Eliyahu representa, como en el caso de Juan el Bautista, una persona que estaba en la doctrina falsa, pero era, por decirlo así, el más apartado y el más justo de esa doctrina falsa, no sabiendo que era falsedad, porque no se le había revelado algo mayor, algo verdadero. Entonces cuando Yahushua viene, él trae algo nuevo, el nuevo pacto. Viene como la verdad, el camino a Yahweh. Entonces el enemigo, como Saúl, le reclama a todos los que estaban en la falsa doctrina, por ejemplo todos los fariseos en ese momento, y bueno, no a todos los fariseos, en este caso le reclama a aquellos, como en el caso de Nicodemo, por creer en Yahushua, quien venía de David. David es hijo de Ishai. Entonces, al decir aquí hijo de la perversa y rebelde,
El enemigo, cuando una persona quiere unirse a Yahushua, seguir al Mesías, al hijo de Yishai, el enemigo le trae pensamientos o a través de personas juicio, digamos burla, ofensas, como esto por acá. Y la hija de la hijo de la perversa y rebelde. La perversa y rebelde viene representando la doctrina falsa, la gran ramera. Sin embargo, aquí es el enemigo diciéndole a aquel que sigue al hijo de Yishai que se está dejando llevar por el engaño, por la falsedad. Como por ejemplo en el judaísmo, hablan de aquellos que creen en Yahushua como Mesías, les dicen que están en idolatría o que, ¿verdad?, un montón de cosas negativas acerca del Mesías. Similar a como por otro lado los cristianos, que ya establecieron una doctrina ya hace mucho tiempo, que tristemente es falsa porque no se mantiene firme cuando la ponemos a prueba con las escrituras. Los cristianos, cuando uno, por ejemplo, les lleva la verdad acerca del verdadero Hijo, el verdadero Mesías y la verdadera doctrina, tienden a rechazarlo inmediatamente, enojarse, burlarse y decir otro montón de cosas. Y en vez de poder argumentar con la escritura, en vez de poder defender lo que creen, lo que hacen es tratar de ofender usando términos negativos con respecto a la creencia, a la fe que tenemos. Entonces, eso es aquí puesto en evidencia cuando el espíritu que estaba en Saúl, enemigo de la verdad, representando a Heilel, Lucifer, le reclama a Yahunatán, su hijo, o sea, una persona que estaba en la doctrina del enemigo, le reclama y lo llama falso e hijo de la ramera, cuando éste decide salirse de la falsa doctrina y acercarse a la verdad. El punto, en pocas palabras, es que los que están en la falsa doctrina, que son la mayoría, le van a decir a aquellos que se salen de esa falsa doctrina para ir a la verdadera, les van a decir que la verdadera es una mentira, que la verdadera es una secta, y cosas así, por el hecho del tamaño tan pequeño, porque como vemos en la escritura que muchos son llamados pero pocos los elegidos. Sin embargo, la mayoría quiere ir a las iglesias de los muchos. Entonces, es ahí donde quedan sordos y no escuchan el llamado y se quedan entre ese montón, porque prefieren las masas, prefieren cómo manipulan las emociones en esos lugares y demás. Entonces, creo que con eso queda claro lo de esa pregunta. Entonces la pregunta es, ¿podrías hablar sobre la huida? La huida es lo que normalmente llamo el segundo éxodo. Algo que no se ha enseñado en el cristianismo es esto acerca del segundo éxodo, que aparece a través de los profetas, a través de, bueno, en sí todo el Antiguo Testamento, y obviamente se revela el misterio a través de Pablo y Apocalipsis, ya de otra manera, cómo sucedería en el fin de los tiempos. Entre los profetas vemos que Yahweh dice que así como recogió al pueblo de Egipto para sacarlo de la esclavitud, recogería a todo su pueblo de los 4 ángulos de la tierra en el fin de los tiempos. Ahora, en el cristianismo hablan de un rapto en el cual todo el mundo va a desaparecer en un instante, va a dejar la ropa ahí tirada, porque en sí, bueno, es el cuerpo el que desaparece según lo que ellos dicen, y van a ser miles de miles e incluso millones, diría millones de millones, o sea, montones de cristianos que desaparecerían en ese momento y tienen sus teorías de qué es lo que va a suceder y cómo y todo lo demás, pero en sí, en general, lo que se conoce como el rapto es que van a desaparecer los cristianos, los creyentes. Sin embargo, lo que vemos en la escritura es un poco diferente a la forma en que ellos lo enseñan, porque aunque ellos utilizan versos de la escritura, los sacan de contexto y hacen ahí su doctrina. Entonces, aquí voy a decir en sí lo que dice la escritura y por ende qué sería la parte verdad, y por otro lado qué es lo que les falta decir en el cristianismo. Ahora, como decía, entre los profetas Yahweh promete que él recogería a su pueblo de los 4 ángulos de la tierra donde los echó, donde nos echó desde antes de que Yahushua viniese. Ya había una gran parte del pueblo que había sido esparcida. Habían algunos Yahudim en España, en otros lugares del mundo. Se dice también que en América ya habían, para el momento en que Yahushua vino. Hay diferentes escritos con respecto a eso, pero en todo caso obviamente habían un montón de Yahudim aún, o israelitas aún en Israel cuando Yahushua vino. Ahora, una vez que Yahushua muere,
lo que quedaba del pueblo ahí en Israel fue esparcido, lo que quedaba fue esparcido por los cuatro ángulos. Entonces, en los últimos 2000 años, el verdadero pueblo de Yahweh ha estado esparcido por diferentes naciones, por todas las naciones, según lo que dice la Escritura. Y Él promete que en el fin de los tiempos nos recogería, así como lo hizo de Egipto, esta vez de todas las naciones. Y promete que el segundo éxodo va a ser mucho más sorprendente y poderoso que el primero. Y todo el mundo recuerda el primero, aunque crea o no crea en lo que sucedió. Algunos han visto películas y demás, que obviamente las películas de fijo no son nada como la realidad, pero en todo caso la mayoría conoce la historia de que Yahweh separó el mar para que pasara el pueblo en seco, cómo destruyó con las 10 plagas a los egipcios que habían tenido en esclavitud al pueblo, cómo los hizo salir con riquezas de Egipto, cómo les dio maná en el desierto, cómo les dio agua de una roca, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Yahweh nos dice que lo que viene va a ser mucho más poderoso que eso que sucedió en Egipto. Nos dice que ya no se va a decir Yahweh el que sacó al pueblo de Egipto, sino Yahweh el que trajo a su pueblo de todas las tierras en las cuales los echó. Entonces, en la huida es lo que, ¿verdad? A veces le digo huida, a veces le digo segundo éxodo. Igual que de hecho un día como hoy, curiosamente a esta hora, fue cuando el faraón tuvo suficiente con la plaga de los primogénitos. Y digo un día como hoy, puesto que estamos 15 de Aviv, 15 del primer mes del calendario hebreo. Y fue en ese momento cuando en la medianoche llegó el faraón, después de que se murió el primogénito de él, y llegó a Moshe y le dijo que por favor saliera de una vez de Egipto. Entonces fue por eso que el pan no pudo leudar y tuvieron que salir corriendo todos, huyendo, y se llevaron el lejem todavía como matzá, o sea, pan sin levadura. Y por eso la fiesta en la que nos encontramos, los 7 días contando hoy, se llaman matzot, panes sin levadura, que fue, ¿verdad?, un día como hoy, solo que ya hace unas 6 horas, cuando Yahushua murió en el madero. Ya para este momento estaba en la tumba y había sido enterrado sin pecado, lo cual representa el pan de vida sin levadura, sin la hipocresía, la falsedad, la soberbia de los fariseos. Sale el pueblo huyendo de Egipto, y digo huyendo porque una vez que salieron con riquezas y todo y muy tranquilos, el faraón dijo: ¿qué acabo de hacer? Acabo de liberar a todos los esclavos de la nación. Y se arrepintió y decidió ir tras el pueblo a destruirlo. Y fue ahí donde Yahweh abrió el mar de juncos, llamado por otras personas el mar rojo, y pasó el pueblo en seco. El segundo éxodo, Yahweh nos saca de todas las naciones. En Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, vemos que el Todopoderoso a través de Yahushua nos dice que cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en el lugar apartado, bueno, en el lugar donde no debe estar, el que lee entiende, dice en paréntesis, huyan a los montes. Entonces, en una dice huyan, bueno, en 2 de ellos dice los que están en Yahudá huyan a los montes, en el otro nada más dice huyan a las montañas, porque le habla a todo hombre, principalmente por supuesto a aquellos que están entre los Yahudim, que serían Yahudá, aquellos que alaban a Yahweh, lo que significa el nombre, donde quiera que se encuentren, puesto que el punto es el segundo éxodo. Eso quiere decir que se encuentran entre los 4 ángulos de la tierra. ¿Quiénes? Los Yahudim, Yahudá, que representan a los 144.000 escogidos de Apocalipsis 7, sellados, que se ven también en Apocalipsis 14, en la cosecha. Entonces, la huida, Yahushua nos dice: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. El lugar donde no debe estar la abominación desoladora sería el templo. Hubo una abominación desoladora en el tiempo de los Macabeos, 150 años antes de Mashiach. En ese tiempo, Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh, volviendo el templo impuro, y a eso lo llamaron la abominación desoladora, un cerdo en el templo.
en el tiempo de los discípulos, después de que Yahushua muere y resucita, un emperador quiso poner su imagen en el templo y después vino la destrucción del templo. A esa imagen la llamaron la abominación desoladora. Pero Yahushua dice, y por eso aparece un paréntesis, el que lee entienda, la abominación desoladora del profeta Daniel, o sea, no era la de los macabeos y tampoco sería la que se daría en el tiempo de los discípulos, en el año, bueno, casi el año 70, ¿verdad? Que fue cuando se destruyó el templo. Yahushua se refería a lo que dice Daniel, y en Daniel vemos que la abominación desoladora aparece, según Daniel 9, 26 y 27, la abominación desoladora aparece en la segunda mitad de los últimos 7 años, después de matar a los 2 testigos, después de confirmar el pacto que Yahushua hizo hace 2000 años. Una vez que se confirma el pacto, a través de la muerte de los 2 testigos se manifiesta la abominación desoladora, el desolador. Lo curioso es que al decir, al ponerlo así como desolador, se refiere a una persona, bueno, a un ser que se conoce comúnmente como el anticristo, el falso Mesías. Como vemos también en Apocalipsis 13, el falso profeta, la segunda bestia, va a hacer una imagen de la bestia y le va a dar espíritu para que ésta mate a todo el que no le adore. Va a hablar y va a matar a todo el que no le adore. En Génesis vemos que Yahweh nos hizo a imagen y semejanza. Nos hizo imagen, un cuerpo, y después puso su semejanza, espíritu, en nosotros para que hablásemos. Y ahí Adán le dio nombre a todos los animales que estaban bajo su soberanía. Entonces ahora viene el falso profeta, hace una imagen que en este caso, con todo lo que se conoce hoy de genética y demás, hace un cuerpo tratando de copiar la obra de Yahweh. Por eso dicen Tesalonicenses que el hijo de perdición, la abominación desoladora, es obra de Satanás, porque va a copiar la obra de Yahweh en Génesis. Entonces va a ser un cuerpo como un clon, por ejemplo, para que se entienda a lo que me refiero, y el espíritu de Satán va a entrar en ese cuerpo para que ahora pueda hablar, y eso sería la abominación desoladora, porque Yahushua dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días, se refería a su cuerpo. Una vez que Yahushua vino, lo que es ejemplo, lo que es la piedra, la carne, deja de tomar importancia, porque ahora viene el cumplimiento de las cosas. El templo de piedra era una sombra de lo que había de venir, y Yahushua era la realidad ahí manifiesta, y por eso dijo, destruyan el templo, yo lo levanto en 3 días. El templo es el cuerpo, y el cuerpo de Mashiach es su congregación. Pero por otro lado, el enemigo va a hacerle un cuerpo al espíritu de Satán, y ese cuerpo sería el templo, porque el cuerpo humano es para el espíritu de Yahweh. Sin embargo, en ese cuerpo humano va a entrar el espíritu de Satán. Por ende sería la abominación desoladora, Satán, en el lugar donde no debe estar, un cuerpo humano para habitar en este mundo como un ser humano. Entonces, en ese momento, ese va a ser el verdadero anticristo, quien se va a presentar de una manera sorprendente a través del proyecto Blue Beam, con hologramas y demás. Lo van a presentar en los cielos, y todo el mundo va a empezar a decir, ya llegó el Mesías, aquí está el Cristo, esto y lo otro. Yahushua dice, cuando digan aquí está o allá está, no lo creáis. Y hablando de esa abominación desoladora, ¿verdad? Porque no estoy diciendo que ahorita, como andan diciendo en Israel, que ahí está el Mesías, que huyan a las montañas. Porque va a ser un día, en un instante, como la escritura habla de que Satán cae como un rayo. Entonces de repente se va a empezar a hablar por todo lado que ya llegó, que está en algún lugar o que está en varios lugares al mismo tiempo, si utilizan el proyecto Blue Beam, como les decía, poniendo hologramas en el cielo de las principales ciudades del mundo, y así engañando a todo el mundo, haciéndoles pensar que ya llegó el Cristo. El Mesías dice, cuando eso suceda, no vayan hacia él, sino vayan en dirección contraria, porque esa noche van a pasar y van a tomar a uno y dejar a otro. Y los discípulos le preguntan, ¿y qué va a pasar con los que toman, con los que se llevan? Y Yahushua les responde, donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver, o sea, se los van a llevar para morir. Los que se quedan se ponen la marca de la bestia, por eso no se los llevan a matarlos, y los que huyeron se salvaron de que los mataran o de que les pusieran la marca,
Y como huyeron a las montañas, como Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Entonces, estos, que todo parece indicar, esto sucedería en la fiesta de Sukkot, que dura 7 días, igual que la fiesta que empezamos hoy. Y durante ese tiempo se estaría en las montañas o en lugares, en sí el punto es lejanos de la civilización, como en el Éxodo, esperando el momento en que Yahweh transforme al pueblo, lo cual sucedería, todo parece indicar, en el 8º día, que es conocido como la fiesta de Shemini Atzeret, la 8ª asamblea, y ahí se cumpliría ya todo. En un abrir y cerrar de ojos, el pueblo que escapó de la abominación desoladora con fe, haciendo caso a Mashiach, se le dan alas de águila, como dice Apocalipsis 12, para que huya delante de la serpiente que le andaba buscando a través de su ejército para destruirle. Entonces se le dan alas de águila. Eso representa cuando son transformados y llevados de este mundo al lugar preparado. Y me refiero de este mundo, de esta realidad que va a estar siendo destruida a través de las plagas postreras ya para ese momento, que se han llevado a un lugar donde van a ser sustentados por 1260 días, mientras la abominación desoladora básicamente destruye la tierra. Entonces, espero con eso quede claro. Creo que lo de la transformación, como le digo, va a ser en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. En el cristianismo se utilizan esos dos versos para hablar del rapto, y se utiliza los de Lucas, Mateo y Marcos, donde dice que uno será tomado y otro será dejado, lo cual no tiene sentido, porque si leyeran en contexto se darían cuenta que el que es tomado es asesinado, si leyeran con cuidado. Pero tristemente, bueno, son muchas las razones por las que eso no sucede. Entonces, una vez que huyen los escogidos en fe, van a ser protegidos, guiados, alimentados, puesto que Yahushua dice que al huir no tomen nada porque no va a haber tiempo, y porque el punto es ir completamente en fe de que Yahweh va a proveer todo, va a tener control de todo. Y también nos dice Yahushua que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot tuvo que salir huyendo de Sodoma y Gomorra para no ser destruido, y cuando iba huyendo, su esposa, que no tenía la misma fe, volvió a ver para atrás y se convirtió en sal, que representa cualquiera que huya sin fe, cualquiera que huya sin haber sido sellado por el Padre y el Hijo, Yahweh y Yahushua, terminaría muriendo simplemente de otra manera. Por eso hay que tener claro que debemos ir apartándonos desde ya, purificándonos, y en la prueba que Yahweh traiga para cada uno de nosotros debemos pues enfrentarla, ir hacia adelante con fe, porque Él es el que tiene el control, es el que nos va a proteger, es el que nos va a dar la fuerza y demás. Entonces, la transformación es cuando nos va a dar cuerpos nuevos, y los 144,000 que van a recibir los cuerpos en la transformación no van a experimentar muerte, que es básicamente la gran bendición que Yahweh les regala, de no experimentar muerte y no tener que pasar por las plagas postreras. Dice, las entradas al interior de la tierra como la que encontró Hitler en Cartago, ¿eventualmente se podría ir y acceder a ellas? Sí, eventualmente me refiero ya en el milenio, ¿verdad? Ya cuando el Padre nos dé la autoridad sobre la tierra, vamos a poder hacer lo que queramos en la tierra, puesto que no va a ser destruirla lo que vamos a querer. Entonces Yahweh nos va a dar permiso de hacer todo lo que queramos en la tierra, y vamos a poder accesar montones de partes que nos tienen prohibidas ahorita o escondidas. Entonces sí, sin duda, o sea, las personas no tienen idea, y, o sea, obviamente incluso yo, pero bendito Yahweh, por leer la escritura he llegado a ver uno que otro detalle, y obviamente por su Ruach, como lo dice la escritura, que su Ruach nos revela en parte cómo va a ser todo. Pero sí, la mayoría de la gente no tiene idea de la belleza, de la recompensa que Yahweh tiene para aquellos que le aman y le siguen. Mucha gente considera que va a ir para el cielo cuando la escritura dice que vamos a habitar la tierra. Mucha gente considera que van a estar así como espíritus transparentes en las nubes tocando arpa eternamente, cuando en ningún lugar en la escritura dice eso. Vamos a tener cuerpos físicos y vamos a vivir en gozo constante con todo el conocimiento que existe, y vamos a continuar sirviendo a Yahweh, pero diferente a como la gente lo ha pensado, porque el servicio a Yahweh es el vivir gozosamente amando al prójimo como a uno mismo, y otros cuantos detalles más.
Por ende, si todos viviesen de esa manera, este mundo sería completamente diferente. Y así es como va a ser una vez que Yahweh le quite el control que ha tenido el enemigo y lo entregue en manos de su pueblo. Se escucha un rumor en Israel sobre un Mesías. Mi pregunta es si este será el anticristo. Sí, lo que está saliendo ya lleva ratillo, ya lo hemos hablado en la congregación varias veces. El hombre al que están llamando Mesías, un grupo de los judíos, el grupo de los judíos que hasta el momento parece ser los que lo están llamando Mesías son los de Breslev, pero al parecer este hombre que le llaman Hizkiyahu ben David, ya que lo consideran la reencarnación del rey Ezequías, hijo de David. Sin embargo, su nombre cuando nació fue Shlomo Yehuda Beeri, que sería Salomón, Judá, y Beeri es como mi pozo. Entonces, su nombre era Shlomo Yehuda. Dicen que es descendiente de David. He visto ya ahora sí un par de noticias donde dicen que su madre era musulmana, entonces eso en sí me parece clave, porque por otro lado dicen que es un erudito, que se sabe la Torá de memoria. No he visto que, o sea, bueno, eso es como lo que tratan de indicar, aunque más que todo lo que han dicho es como que cuando habla de la Torá es sorprendente todos los versos que cita sin parafrasear y demás, y que ha sorprendido desde que era un niño, que desde que era niño les parecía que parecía un adulto, según lo que él habla desde niño, estando solo por la pobreza en la que vivían sus únicos amigos y estar viajando y demás, sus únicos amigos eran los libros, entonces por eso se metió en los libros y logró aprender tanto a tan corta edad. Curiosamente los judíos decían que, o dicen, que Ezequías fue el Mesías potencial de esa generación, pero como él no cantaba no se pudo convertir en el Mesías, que eso era lo único que le faltaba. Ahora que dicen que Hizkiyahu es la reencarnación de ese rey, curiosamente este Hizkiyahu sí canta, y además de enseñar, después de las enseñanzas canta una canción, unas cuantas canciones. Entonces eso es lo que también algunos de fijo están tomando como para decir que ya rectificó eso, ya cumplió lo que le faltaba para convertirse en Mesías. El hecho de que fuese hijo de musulmana, como dije, sería clave porque con eso tratarían de unir a los judíos y a los musulmanes, que curiosamente vienen ambos de Abraham. Los Yahudim, bueno, en este caso los judíos como Esaú, los Yahudim que vienen de Israel, ambos vienen de Jacob, y Jacob viene de Isaac, Isaac viene de Abraham. El hermano de Isaac a través de su padre era Ismael, y de Ismael vienen los musulmanes, en pocas palabras, obviamente los árabes, pero en lo que respecta a fe serían los musulmanes. Entonces ahí tratarían de unir eso. Por otro lado, escuché o leí más bien de este supuesto Mesías que decía que todos los caminos del judaísmo van al mismo punto, lo cual es curioso, igual a lo que dicen el ecumenismo católico y todas esas cosas, ¿verdad? Todos los caminos van a Roma, y al final no se dan cuenta que son todas las religiones falsas que llevan al mismo Satán. En este caso él está hablando del judaísmo y está tratando de unir todas las sectas judías, todas las diferentes porciones o doctrinas del judaísmo ortodoxo, las está tratando de unir, y habrá que ver si los demás grupos judíos lo empiezan a reconocer a él como Mesías. Pero hasta el momento son los de Breslev, e imagino que algunos otros, porque se dicen que tiene bastantes seguidores por allá. Se mantiene lejos de las cámaras y de la publicidad, y es por eso que ha costado encontrar cosas. Como les dije, bueno, lo mencionamos hace como semana y media, y habían salido nada más como 2 videos hace 2 semanas, solo como 2 videos habían en la internet. Ya para hoy sí han salido un montón, y habrá que ver qué más se empieza a decir al respecto. Pero vamos a ver qué dice la pregunta, para ver si falta algo. Se escucha un rumor de Israel sobre un Mesías. Mi pregunta es si este será el anticristo. Pues sin duda sería un anticristo. Es un anticristo porque él está en contra de Yahushua como el Mesías, puesto que está aceptando el título de Mesías ben David, cuando ese es el título verdadero de Yahushua. Pero no es el anticristo, el último anticristo, no es la abominación desoladora que estaba mencionando ahora.
de serlo, no, que es que no puede ser por otras razones, porque todavía faltan unas cosas que sucedan, todavía faltan algunas cosas de Apocalipsis que sucedan como para que se pueda manifestar. Como dije, se tiene que manifestar en los últimos 3 años y medio. De ser él algo sería la bestia, pero por ser un maestro judío ortodoxo, no me parece que se pueda convertir en la bestia, y por eso fue que mencioné ahora que una cosa es, bueno, lo hice en inglés, una cosa es el plan sionista y otra cosa es el plan judío ortodoxo. Ahorita los judíos ortodoxos, y una parte de ellos, no todos, están aceptando a este hombre como Mesías. Sin duda es un anticristo, porque ellos no creen en Yahushua como Mesías, pero los sionistas no le están dando el apoyo, no lo están levantando como líder, porque en ese caso tendrían que hacerlo el rey de Israel. Entonces, como decía un hermano, la congregación, como lo están llamando a el rey, Mesías, habría que ver qué dice Netanyahu al respecto, qué dice el presidente de Israel al respecto, puesto que curiosamente ahorita, y eso me lleva a otra cosa que quería mencionar, ya van en la 4ª elección en Israel y no pudieron poner un gobierno. Ahora el presidente estableció a Netanyahu como el que vaya a liderar o continúe gobernando, pero no han podido establecer un gobierno a través de elecciones, y eso era algo que había profetizado Yitzhak Kaduri, un cabalista, un judío cabalista que muy conocido, había profetizado varias cosas que se cumplieron antes de morir. Murió a los 108 años, si no me equivoco, hace como una década más o menos, y él había dicho que antes de morir se le había aparecido el Mesías, y antes de morir dejó, bueno, él dijo que dejaría una nota, dejó una nota con el nombre del Mesías, pero dijo que la abriesen hasta un año después de haber muerto. Una vez que murió, pasó el año, abrieron la nota y venía en código el nombre Yahushua, no Hizkiyahu, Yahushua. Él, como sabía lo que la gente judía era y piensa con respecto a Yahushua el Mesías, cómo lo critican y lo maldicen, no se atrevió a decirles. Quizá el mismo Todopoderoso le dijo que no lo hiciera, pero parece que fue una decisión estratégica de que prefirió no decirles, sino que prefirió esperar a morir, y aún así pidió que un año después, porque quizá no lo hubiesen enterrado o no le hubieran dado honor o lo hubieran sacado la semana después. Entonces, después de un año sacaron la nota, y por eso un montón de gente dejó de creer en él, dejó de seguirlo, porque él dijo que Yahushua es el nombre del Mesías. No dijo Jesús, como algunos han dicho en noticias, no dijo Yeshua, dijo Yahushua. Entonces, Yahushua es el nombre del Mesías. El mismo Yahweh, teniendo misericordia de este hombre Yitzhak Kaduri, se le manifestó y le reveló el nombre Yahushua como el nombre del Mesías. Y repito, no Hizkiyahu, no Shlomo, nada de los nombres que tiene este hombre que han estado siguiendo hoy en día los judíos. Y este hombre Yitzhak Kaduri dijo que el Mesías se manifestaría cuando hubiesen elecciones, pero no hubiese gobierno. Los últimos 2 años en Israel, eso es lo que ha pasado. Cuando Yitzhak Kaduri dijo eso, nadie le entendió, no entendían por qué diría, o sea, cómo podría haber elecciones y no haber un gobierno. Si hay elecciones, entonces hay un gobierno. Sin embargo, cuando sucedió en estos últimos 2 años, se dieron cuenta que era la profecía de Yitzhak Kaduri cumpliéndose. Y no dudo que esto haya llevado a algunos grupos judíos a decir, bueno, ya es el momento, el Mesías se tiene que manifestar, porque tras de eso hay otra profecía por otro lado de otro judío que dice que Netanyahu sería el que le daría el poder al Mesías, el que lo reconocería como Mesías. Entonces, Netanyahu tendría que estar en el poder cuando el Mesías de ellos se manifieste, según lo que ellos han esperado. Y por ende no dudo que un par de esos 2 detalles que mencioné y algunas otras cosas más sea lo que hayan tomado como para decir, tenemos que establecer un Mesías ya tiene que ser el momento. Se ha cumplido la profecía de que hubo elecciones y no hay gobierno, y todavía Netanyahu está en poder, y tras de eso lo tienen con un juicio lo están acusando de algunas cosas por las cuales podría perder el poder, por supuesto, y de ser así ya no estaría ahí para darle al Mesías de ellos el poder según las profecías que han tenido. En todo caso, todo lo que está pasando en Israel es profético completamente, y es una muestra de que ya estamos en el tiempo. Curiosamente también, y no me lo han preguntado, pero lo menciono por todo lo que he estado aquí diciendo hace varios años con respecto a cuando me preguntan si ya todo empezó, o si los sellos se han abierto, las trompetas, todo eso. Siempre menciono que la principal señal
sería la tercera guerra mundial. Y Yahushua dijo que se darían rumores de guerra, lo cual ha estado pasando ya como por 2 décadas. Sorprendente los rumores de guerra que han habido, pero cada vez más y más se va dando o se va acercando a la guerra. Y ahorita es sorprendente cuán cerca estamos. De hecho, el 24 de marzo, que fue para nosotros el inicio del calendario, o sea, el primer día del año, Ucrania, el presidente de Ucrania, Vladimir, hizo un decreto para básicamente declararle la guerra a Rusia, en pocas palabras, pidiendo que le devuelvan una tierra que en una rebelión Rusia básicamente decidió anexar. Y hay un judío, el Vilna Gaon, quien dijo hace bastantes años, muchos años, una profecía, porque le preguntaron que cuándo vendría el Mesías, y él dijo que cuando hubiese una guerra y Rusia tomase ese lugar por el que están ahorita por pelear, Crimea, en español no recuerdo cómo lo diría, pero que cuando Rusia tomara ese lugar por el que ahorita están peleando o van a pelear, que entonces ya el Mesías estaría a la vuelta de la esquina, y que cuando las tropas de Rusia pasaran a Estambul, entonces ya habría que prepararse con la ropa para el Mesías, porque estaría, o sea, a un paso. Y eso es lo que está por darse al parecer. También salió unas fotos, unos videos de Rusia enviando sus tropas o sus, bueno, tanques y demás armamento a la frontera con Ucrania. Entonces ahí eso está pasando. Por otro lado, hay varios que ven eso como el inicio de la guerra de Gog y Magog, como que eso va a llevar a lo que sería la tercera guerra mundial, que sería el segundo sello. Como he dicho, eso o sea, lo más posible tendría que pasar para el otoño, a finales del año. Todo parece indicar, ¿verdad?, por lo que he visto en la escritura. Sin embargo, desde que empezó este año ya empezaron a hablar de eso, y movimiento de ejército. Entonces habrá que ver cómo se va eso desarrollando hasta el otoño, o sea, hasta dentro de unos 6 meses. Tendría que darse como dentro de 6 meses, en pocas palabras, 6-7 meses por si algo, ¿verdad? El otoño dura 3 meses, entonces en ese periodo de 3 meses podría suceder, de los 6 a los 9 meses. Entonces, por otro lado, hoy atacó Israel a Siria, en Damasco, y en Isaías aparece que cuando la ciudad de Damasco sea completamente destruida viene el fin. En pocas palabras, ¿verdad? Estoy parafraseando, estoy resumiendo. Y ayer atacó a Irán. Entonces hay muchos ataques, mucho movimiento de ejércitos y de principalmente naciones que aparecen en la escritura como claves para la guerra que en Apocalipsis llamaríamos el segundo sello. Entonces todo se está armando, todas las fichas se están poniendo en su lugar, y obviamente esto de ese Mesías es clave, sin duda. El Todopoderoso dijo que se levantarían falsos mesías y falsos profetas, y lo dijo porque también se levantarían los 2 testigos. Y si los 7 años, por ejemplo, si la guerra mundial empieza al fin de este año, entonces los 7 años empezarían ya, básicamente para hoy, mañana, pasado y así. O sea, los 2 testigos empezarían ya con más fuerza a hacer su ministerio, de ser así, puesto que predican por 3 años y medio, que es después cuando los matan. Y bueno, Yahushua habla de que la venida del Hijo del Hombre sería como el sol que ilumina del este hasta el oeste, en el sentido de que toma tiempo para iluminar, y como sabemos, el día empieza a las 6 de la mañana, dependiendo de donde se esté en la tierra, como por ejemplo cuando vemos en Juan, cuando Miriam fue a la tumba de Yahushua en el primer día de la semana. Ya era el primer día de la semana, pero todavía estaba oscuro. Entonces el último viene como el sol de justicia, y el puro inicio de su ministerio es la mañana, ya es el día de la venida del Hijo del Hombre, pero todavía se mantendría un poco oscuro hasta que sigue saliendo el sol, y hasta que llega el mediodía, cuando ya se va a notar su esplendor con más fuerza, ¿verdad? Y después empieza a ser atacado hasta que, en el sentido de que el enemigo lo trata de
de botar, de quitar como la luz que Yahweh pone en el mundo, y ahí es cuando le permite Yahweh a la bestia el matarlo. Entonces, como decía, todas las fichas se están armando, y por ende menciono también lo de los 2 testigos, puesto que si todo se está armando así, también eso tiene que estar moviéndose, si es que es la voluntad de Yahweh que todo empiece este año, puesto que, repito, al menos lo de la guerra se está moviendo a pasos agigantados. Vamos a ver, ¿por qué se le dice muro de los lamentos? ¿Cuál es la historia de eso? En sí, una cosa es la historia que dicen, ¿verdad? O que digan, y otra cosa es pues la realidad, porque hay quienes dicen que eso era el muro, el único muro que quedó de la destrucción del templo. Entonces, por el sufrimiento del pueblo judío por haber perdido el templo en el año 70, van y se lamentan en ese muro, que es lo único que quedó, según ellos, y ponen sus oraciones en medio de las piedras. Sin embargo, según algunas personas, según algunos estudios, eso no era parte del templo de Yahweh, en realidad era parte del edificio del ejército romano. Según alguna evidencia de la escritura y otra arqueológica, el templo estaba en otra parte donde nos dicen hoy en día que estaba. Entonces ese muro sería del templo romano, perdón, del ejército romano. Y si fuese del templo, sería la parte que había construido Herodes, exterior al templo. Entonces en realidad no sería del templo, sería construida por el rey Herodes para los gentiles, para las naciones. Pero repito, según algunos estudios, eso sería más bien parte del edificio del ejército romano. Dice aquí, es el lugar más sagrado del judaísmo, vestigio del templo de Jerusalén, ¿verdad? Que es lo que ellos creen. Que también, por otro lado, quería mencionar, Yahushua cuando vino, él dijo que no quedaría piedra sobre piedra. El templo sería destruido en el año 70 y no quedaría piedra sobre piedra. No dijo el año, pero sí dijo que sería destruido después de su muerte. Y sucedió como él lo dijo, y no quedó piedra sobre piedra. Sin embargo, los judíos, para ir en contra de lo que Yahushua dijo, declaran que este muro entero, piedra sobre piedra, sobre piedra, sobre piedra, era del templo. Y cosa que no es cierta, pero es parte de las cosas que hacen para ir en contra de la verdad. Entonces después dicen, su nombre en hebreo significa simplemente muro occidental, ¿verdad? Porque, puesto que le llaman el Hakotel Hamaravi. Dice su nombre en hebreo, bueno, eso ya lo leí. Data de finales del periodo del segundo templo y su construcción se atribuye a Herodes el Grande. Eso es lo que mencionaba, de que, bueno, al menos sí admiten eso, que si fuese parte del templo sería la parte que construyó Herodes. Entonces no tendría nada que ver con el templo en realidad de Yahweh. Fue algo extra que hizo Herodes para que entraran los gentiles, un patio en sí. Pero entonces, por acá lo dicen, dice Herodes el Grande alrededor del 19 antes de Mashiach, aunque una teoría alternativa basada en hallazgos recientes, de momento descartada por la mayoría de arqueólogos, sugiere que fuera construido unas décadas más tarde, ¿no? Por Agripa. Bueno, si una persona que conoce los nombres verdaderos del Padre y el Hijo y cree en ellos y llega a fallecer, ¿pertenecería a los pocos o a los muchos? Toda roba. Es que, bueno, en sí, lo que vemos en la escritura, los pocos serían los que son transformados sin experimentar muerte. Si alguien llega a experimentar muerte, verá, si creen los nombres de Yahweh y Yahushua, pues no dudo que vaya a tener algo, pues, por decirlo así, especial, una recompensa y demás, pero estaría como una parte diferente a los 144.000, por supuesto, puesto que el número 144.000, por decirlo así, es un número completo refiriéndose a los pocos escogidos que son transformados. En todo caso, sea lo que sea, siempre hay que mantener la fe por la persona o la misma persona, como para poder pasar cualquier prueba que se pueda estar pasando, sea enfermedad o lo que sea, como los mismos discípulos, que por más que sanaban gente también podían pasar por enfermedad. Hay que perseverar hasta el fin, como dice Yahushua, que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero también, por otro lado, hay que entender que no todas las personas que tengan los nombres en realidad tienen su corazón como Yahweh pide o como Yahweh manda. En realidad no han, o sea, no, repito, hay diferentes personas, pero hay personas que pueden tener los nombres y no hacer la voluntad de Yahweh, que puedan conocer los nombres y en su corazón hacer campo para otras cosas que no son del Padre, y esto puede llegar a ocasionar el ser, por decirlo así, cortado antes de tiempo, o cortado de los pocos. Obviamente recibiría bendición y recompensa por aceptar el testimonio de Yahushua y demás,
pero no podría estar entre los 144.000 que son llamados sin mancha delante del trono de Yahweh, porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces hay varios detalles. Hay que entender que Yahweh conoce los corazones, conoce a cada persona, y también, como decía en el estudio que hicimos ayer con respecto a lo que leímos de Pesaj, de cómo debemos estudiarnos a nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos, para que así no seamos juzgados por Yahweh, básicamente, porque si nos juzgamos a nosotros mismos nos vamos a arrepentir de los pecados, vamos a reconocer lo que tenemos que cambiar, y así Yahweh nos va a perdonar y va a tener misericordia y guiarnos hacia la vida y el gozo y demás. En sí, el vencer la prueba. ¿Cómo se debe hacer un buen ayuno? ¿Es necesario que dure días, horas? Puede leer Isaías 58 con respecto al ayuno. En sí, el ayuno, lo principal es, bueno, el ayuno espiritual, que es algo que deberíamos hacer continuamente, es no alimentar la carne, no alimentar los deseos de la carne. Cuando la inclinación al mal nos dice que hagamos algo, no alimentamos ese deseo, no alimentamos un pensamiento de adulterio, no alimentamos un chisme, no alimentamos una mentira, no alimentamos, etcétera. Todo lo malo, no alimentarlo. Eso sería el verdadero ayuno, no alimentar a la carne. Pero el ayuno ya carnal sería no comer ni beber nada durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo, pues la persona lo escoge ante el Padre. Normalmente yo diría que un periodo de tiempo para un ayuno como completo, por decirlo así, sería un día entero. Cuando Yahushua no comió por 40 días y 40 noches, al igual que Moshe, por diferentes razones, parece indicar que estuvieron en un nivel espiritual más elevado por el cual no sentían siquiera hambre. En sí estaban en otra dimensión, una dimensión en la que no se come, y por eso no sintieron hambre. Curiosamente, la escritura dice que después de 40 días Yahushua sintió hambre, lo cual parece indicar que el hambre vino después de 40 días, o sea, después de haber estado en ese estado celestial, en ese estado elevado. Y eso se puede decir completamente, principalmente con respecto a Moshe, pero con respecto a Yahushua, al Yahushua nunca haber pecado, y la muerte ser paga del pecado, y la muerte puede venir si no comemos. Entonces es también posible que, como Yahushua nunca pecó, no necesitaba tanto la comida como el resto de los seres humanos, y es posible entonces que por eso pudiese aguantar eso, si es que no estuvo en ese nivel elevado que me refería ahorita con respecto a Moshe, o por cómo se puede interpretar ese texto de que Yahushua sintió hambre después de los 40 días. Entonces lo digo solo por el hecho de cómo se quiera tomar ese momento tan milagroso de Yahushua, tomando 40 días y 40 noches. Se dice que el hombre puede durar 40 días sin comida, pero solo 3 sin agua. Entonces, no sé cuánto, por supuesto que me dice aquí muchos días o muchas horas. Por eso dije que considero un día pues suficiente, por varias razones. También está el ayuno de Esther, que dura 3 días, que ese ya se podría decir de un ayuno ciertamente, o bueno, sí, un poco extremo, pero ese es otro ejemplo de ayuno ya más humano, más carnal, de 3 días. Pero repito, puede ser extremo para algunas personas, y lo dejo en el juicio de cada persona. Como le decía, de todas maneras, si una persona no come y no bebe por un día o 3 días, si por otro lado está pensando solo en pecado, está pensando en tonteras, está peleando, está enojado porque tiene hambre o con poca paciencia, de nada le va a servir el ayuno, porque no está aprendiendo el punto. El punto es controlar la carne, controlar los deseos de la carne, enseñarle al cuerpo que primero está Yahweh, que primero está el alma, el espíritu, el alimentar el alma a través de las palabras de Yahweh. Entonces, en vez de uno utilizar el tiempo para comer y beber, lo utiliza para leer, estudiar, aprender de Yahweh, orarle, buscarle, y también utiliza el alimento que no se come para dárselo a alguien que pueda tener hambre. Entonces, el ayuno se trata de purificarnos, de acercarnos al Padre, de alimentar el alma en vez de la carne, de no alimentar los placeres del cuerpo, del corazón engañoso, de la inclinación al mal. Entonces, espero con eso le quede claro. También hay personas que tal vez, ya sea porque no han ayunado nunca o por cualquier otra razón de salud, quizá no puedan ayunar un día entero. Entonces, en ese caso podrían ayunar 12 horas, y de ser así, que sean las 12 horas de las 6
de la mañana a las 6 de la tarde, que sea durante el día, que sea el tiempo más importante del día, por decirlo así, cuando el sol está en los cielos. Las canciones de adoración, si quiero escuchar canciones y adorarlo como lo hago, ejemplo, con las canciones que ponen en la iglesia evangélica que dice Señor Jesús, etcétera, mejor no cantarlas. Pues puede cantar la canción, pero cuando viene Señor y Jesús, eso sí no. O sea, porque estaría invocando al Señor, estaría invocando la falsedad, estaría invocando un nombre que no es. Entonces, si digamos, porque sí considero que hay una que otra canción que quizá tenga una buena letra, lastimosamente están en la doctrina falsa o tienen un nombre falso, entonces puedo entender una persona que escuche una canción que se le puede llamar evangélica, pero sin embargo recomiendo el no mencionar esos nombres y si se puede más bien reemplazarlos para que verdaderamente alabe o invoque y utilice esas palabras que estaría tomando de la canción para el verdadero poderoso. Pero sí es cuestión de cuidado, ¿verdad? Por lo que es la costumbre y en sí también hay que tomar en cuenta, y por eso le digo de que usar el discernimiento con respecto a las canciones que sí, las canciones que no y demás, porque hay que entender, ¿verdad?, la inspiración que tuvieron, de dónde vino, puesto que la inspiración se recibe de un espíritu y hay personas que obviamente son sinceras en su deseo de alabar al Todopoderoso, entonces Yahweh las inspira para que digan cosas hermosas, poderosas, mientras que hay otros que están inspirados por un deseo de dinero, un deseo de fama, y eso a veces se puede notar en la canción, se puede notar en los ojos del cantante, en el aspecto, cosas así. Y cuando digo aspecto me refiero, bueno, eso se va a malinterpretar, pero me refiero más como espiritual, por eso dije los ojos. Y la forma en que se expresa y demás. Bueno, en algunos casos quizá también cuando se ve, digamos, como hay muchos pastores falsos que andan con sus jets y todas esas cosas, casi que básicamente están mostrando que su deseo es los lujos, la fama, el dinero y demás. Aquí me envían una que dice Mateo 23, 7 al 10. Bueno, creo que mejor me devuelvo un poco para obtener desde el 5. Dice, antes bien hacen, refiriéndose a los fariseos, a los falsos maestros, antes bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Entonces aquí curiosamente Yahushua hace mención de dos mandamientos de la Torá que al interpretarlos o tomarlos de una manera completamente literal, carnal, se toma como parte del atuendo, de la ropa, y se refiere a que estos fariseos, estos falsos creyentes que tratan de engañar al mundo a su alrededor a través de sus apariencias. Entonces, como ellos mismos juzgan por las apariencias y la mayoría del mundo es igual y por eso dicen ver para creer, entonces eso es básicamente juzgar por las apariencias. Entonces hay muchos líderes falsos que, en este caso como está mencionando Yahushua, alargaban sus, extienden sus flecos y ensanchan sus filacterias. Entonces hacían que eso se viera mucho más grande, mucho más largo, como que daban a entender que cumplían los mandamientos con más fuerza, con más ganas, con más deseo. Y eso era lo que la gente pensaba, los veía con esa ropa, los veía con lo que ellos utilizaban para orar y demás, y decían, esta gente debe ser súper apartada, súper elevada espiritualmente, los deben amar allá en el cielo. Entonces Yahushua les está diciendo, aman los primeros asientos en las cenas. Para muchos de ellos se hacen líderes espirituales, o así se hacen llamar, o se hacen pastores, sacerdotes, para poder ser líderes, para poder estar enfrente de la gente, para ser seguidos, para ser vistos como superiores, según lo que ellos piensan en su mente que es un maestro, ¿verdad? Según la forma en que ellos lo han visto. Entonces dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, ¿verdad? Ellos quieren estar delante, y si no están adelante enseñando, entonces hacen el papel de alguna otra cosa, y normalmente, ¿verdad?, o con palabras suaves, como dice la escritura, lisonjeras. Dice, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Aquí viene el verso 7, que es a partir del cual me preguntan. Las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, rabí. Entonces ellos andan buscando que cuando andan en la calle todo el mundo los vuelva a ver y los salude y que les digan maestro, maestro, maestro mío, maestro mío.
¿verdad? Ellos quieren que los pongan por encima, ellos quieren que les den honor, que los conozcan, ellos quieren la fama, eso es lo que andan buscando este tipo de personas. Dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen mi maestro, no pretendáis. Una cosa es pretender y otra cosa es ser. Una cosa es buscar, pedirle a la gente o decirle, disculpe, pero yo soy maestro, entonces usted me tiene que decir así, así, así. Perdóneme, pero yo soy un licenciado, entonces me tiene que decir licenciado antes de mi nombre. Disculpe, pero yo soy doctor, entonces me dice doctor primero. Y hay un montón de gente que es así. Un montón de gente que consigue títulos solo para eso. Hay gente que, repito, se hace líder espiritual o maestro, profeta, lo que sea, que se ponen ellos de título para que la gente los llame así, pero no es porque lo sean verdaderamente, no es algo que merezcan, no es algo que sean verdaderamente. Entonces por eso Yahushua dice, vosotros no pretendáis que os llame. Y aquí imagino por qué me lo mandan en cierta manera, porque he visto que ha sido problema en algunos casos con respecto a que hay algunos hermanos que mencionan esa palabra. Quiero que se entienda algo. Cuando alguien interpreta este verso, curiosamente, algo que hacen muy mal en las traducciones es que traducen un montón de cosas, pero hay palabras claves que de repente no las traducen. Y al no traducirla, hace que la gente vea esa palabra como si fuese algo diferente a lo que es. Rabí quiere decir mi maestro. Como cuando uno iba a la escuela y tenía un maestro de matemático, un maestro de español, maestro de lo que fuese. Ellos son maestros, ellos no pretendían ser maestros, ellos eran maestros y nos enseñaron, falsedad, pero nos enseñaron, en muchos casos falsedad. Entonces, una cosa es pretender ser maestro y otra cosa es no serlo. Una cosa es entrar al colegio y decir yo soy maestro, pero no tener el título para poder enseñarle a los jóvenes. O sea, no tener la capacidad, no tener la habilidad, no tener el conocimiento, pero simplemente estar pretendiendo que los niños lo llamen maestro porque quiere ser así llamado. Ese es el punto. Pero como la gente ve aquí la palabra rabí, entonces la elevan por encima del idioma español porque no entienden lo que significa y lo ven como si fuera un título específico que es prohibido usar. Y ese no es el punto. El punto es, no anden buscando ser llamados maestros, no anden pretendiendo. Ahora, por otro lado, en la escritura, y la escritura no se contradice, leemos que hay 5 ministerios. Está el ser apóstol, el ser profeta, el ser evangelista, el ser pastor y el ser maestro. Entonces, si hay un ministerio que es ser maestro, eso quiere decir que sí habrían rabinos o maestros para el pueblo escogido, los que tuvieran ese ministerio. Ellos no tendrían que pretender nada, porque el ministerio les sería dado de ser maestros. Y todos estos verdaderos maestros de la congregación guiarían hacia Yahushua como el maestro de maestros, rey de reyes, soberano de soberanos. Entonces, mientras una persona esté guiando hacia Yahushua HaMashiach como el verdadero maestro de todas las cosas, puesto que es la verdad misma, entonces esa persona es un maestro porque conoce la verdad, que es Yahushua. Pero si una persona está enseñando basura que ni siquiera entiende, esa persona está pretendiendo para que lo llamen por un título que no le pertenece, porque quiere honor. Y ese es el punto. Entonces mucha gente, por como no tradujeron la palabra rabí aquí, entonces mucha gente ve esa palabra como, uy, cuidado, le dicen a alguien así, y si alguien permite que le digan así, ese hombre es un anticristo, un satánico, un mentiroso, o esto y que lo otro. Pero ese es el mismo espíritu de error satánico y mentiroso que se les mete les mete esos pensamientos a esas personas para que rechacen la enseñanza verdadera, entre otro montón de cosas que vienen a raíz de eso. Entonces Yahushua dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, Hamashiach, y todos vosotros sois hermanos. Todos vosotros sois hermanos. No debemos andar pretendiendo ser más que nadie. No debemos andar pretendiendo ser mejor que otros, superiores a nuestros hermanos. Y ese es el problema. Uno es vuestro maestro.
Y mientras una persona enseñe eso, que Yahushua es el maestro de maestros, esa persona entonces va a tener, por decirlo así, maestría en la verdad, porque la verdad le hará libre. Porque uno es vuestro maestro, Hamashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Si tomamos en contexto aquí, entonces, eso querría decir que no le podemos llamar Padre a nuestro papá terrenal. Pero eso no es el punto, igual que con el anterior. Hay padres terrenales y Yahweh lo reconoce y lo acepta, pues Él los hizo. Y por eso les dio ese título, para que lo representen a Él, que es el Padre Celestial. Por eso Yahushua dijo en la oración, cuando le preguntaron cómo debemos orar, Él les dijo, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Si dijo Padre nuestro que estás en el cielo, es porque hay un Padre nuestro que está en la tierra, el de cada uno, el genético. Entonces, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Entonces, uno es el maestro, Yahushua, pero hay ministerio en la congregación, que es ser maestro. Y uno es vuestro Padre, Yahweh, pero hay un Padre terrenal. El problema es con los que pretenden ser maestros para que les den honor, y el problema es con los sacerdotes que les dicen a sus ovejas, llámeme Padre. Entonces se convierten en un ídolo para esas personas, porque ocupan el lugar del Padre Celestial. Entonces el problema es pretender. Y en todo caso hay que recordar, entender que Yahushua prometió que volvería a venir, y Yahushua dijo, yo soy la puerta y el buen pastor. Cuando se manifiesta al final como buen pastor, viene a enseñar la doctrina correcta, la verdadera doctrina, como uno de los dos testigos en Apocalipsis 11, como Yahushua dijo a través de su malaj en Apocalipsis 2, cuando le dice a Pérgamo que vendría y pelearía con ellos, los falsos profetas, falsos pastores, con la espada de su boca. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y digo eso porque el último vendría como buen pastor, o sea, como maestro, y vendría como Padre, puesto que la primera vino como hijo, ahora viene como Padre. Por eso Yahushua dijo que no nos dejaría huérfanos, porque el Padre se manifestaría. El hermano no deja huérfanos, porque el hermano tiene la misma posición que el resto de sus hermanos. Sin embargo, son los padres los que, si mueren, dejan huérfanos a sus hijos. Entonces, al Yahushua decir que no dejaría huérfanos a los de la congregación, estaba diciendo que Yahweh se manifestaría esta vez como Padre en el fin de los tiempos. Entonces, el punto es con aquellos que pretenden y que buscan ocupar el lugar de Yahweh y Yahushua en el fin de los tiempos como un falso Mesías o un falso profeta. Entonces, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, Hamashiach. Repito, si aquí el problema fuera el título, entonces estaría contradiciendo el verso que habla de los 5 ministerios que existen en la congregación. Aquí está hablando de los falsos y de los que andan pretendiendo honores que no merecen y que no les pertenecen, personas que andan buscando ser vistos como algo que no son. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Entonces, si alguien va a enseñar a una congregación, debe entender que está sirviendo a la congregación, pero los que pretenden para ser llamados más bien buscan ser servidos. Entonces, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Por eso Mashiach mismo vino y murió por nuestros pecados. Y igualmente se manifiesta Yahweh en el fin de los tiempos como el último para morir. Entonces, ese era el 11 y me preguntaron hasta el 10, entonces creo que con eso es suficiente. Y bueno, de hecho el 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Los que pretenden y quieren ser exaltados van a ser humillados. Sin embargo, aquellos que se humillan, Yahweh hace que sean exaltados. Y en algunos casos a través de personas que reconocen a Yahweh y a Yahushua en una congregación, en una enseñanza, en una prédica, a través de una persona, etc. Me dicen aquí qué opina de la castración de animales. Pues básicamente depende de las razones, me parece. La verdad sí me duele por los animales, pero también depende de los animales y de las razones por las que se haga. Diría yo que puede ser permisible, repito, dependiendo de las razones, pero sí, en general, así. Si me pregunta por emociones, pues sí, me duele que
eso tenga que suceder, pero podría haber como el buey, por ejemplo, ¿verdad? Los toros que son castrados para que hagan un servicio diferente, para que se sujeten o sean domados más fácilmente, y otras cosas que se dan o razones por las que eso sucede, y en la escritura lo vemos también mencionado. Si una mujer tiene la menstruación, ¿puede tomar el Pesaj? Bueno, está diciendo, porque cuando la mujer está así, está impura. Pues es una buena pregunta, entiendo el punto. En sí, hay que entender que Yahushua es nuestro Cordero, y Él ya fue sacrificado por nosotros. O sea, Pesaj ya se cumplió. Lo que hacemos en Pesaj es recordarlo. Y en lo que respecta a la carne, somos hechos nuevos a través de Yahushua. Y por ende, sí considero que, o sea, el punto de pureza es pureza espiritual, no pecado. La impureza que menciona la escritura con respecto a la menstruación es una impureza carnal, física, que en lo que respecta a Yahushua, por decirlo así, ya no tiene ninguna importancia, puesto que la carne y sangre no heredará el reino de Yahweh. Seremos transformados, etcétera, etcétera, etcétera. La mujer que viene a Mashiach es una con Mashiach, y como dice la escritura, en Yahushua no hay hombre ni mujer, todos somos uno. Entonces, como le digo, el punto es que no esté en pecado, que no esté impura su alma, que esté limpia de culpa, que le ore al Padre si hay algo de lo que se tenga que arrepentir, y punto. Y puede tomar aquello que la va a hacer todavía más pura, ¿verdad? Del Cordero, de Pesaj. Y como le decía, en lo que respecta a la menstruación se refiere a una impureza física, algo de la carne, algo de este mundo, y que representa algo espiritual. Pero por ejemplo, la idolatría, una persona que está en idolatría está impura su alma. Eso es lo que representa una mujer con menstruación. Representa a una congregación con sangre muerta, una congregación que no puede dar vida, porque en la menstruación la mujer no puede quedar embarazada. Entonces representa una congregación que no tiene sangre de vida, sino tiene sangre de muerte, porque tiene una doctrina falsa. Eso es lo que representa, pero repito, en lo que respecta el mandamiento ese tiene que ver con carne, su cuerpo físico, no su cuerpo espiritual. Me gustaría su opinión sobre el desfile que sucedió del faraón. ¿Qué representación tiene esta en estos tiempos? Me pareció muy particular y bueno, interesante que me pregunte, porque bendito Yahweh, para los que estén conectados, que son de la congregación, recordarán que el Shabbat anterior estuvimos leyendo el desfile que se hizo en Egipto cuando Yosef se convirtió en el virrey. Lo leímos el Shabbat y no sabíamos en ese momento que ese mismo Shabbat estaban haciendo en Egipto un desfile, sacando a todos los reyes de Egipto, todos los faraones, todas las momias, y las movieron a otro museo donde se van a quedar ahí para siempre supuestamente. Y lo hicieron gastaron muchísima plata, fue todo un show con orquesta y otro montón de cosas. Hay quienes dicen que estaban tratando de conectarse con los extraterrestres, o sea, que estaban tratando de llamar la atención de los aliens. Me parece que en cierta forma estaban dando tanto honor a esas momias para evitar, según ellos, todas las maldiciones que estaban puestas sobre cualquiera que moviera a las momias de su lugar, cualquiera que las sacase de su lugar, o como dicen, que no los deje descansar. Entonces hay un montón de maldiciones que han puesto sobre esas momias, y no me extrañaría que hayan hecho tanto gasto y tanta, básicamente, adoración a esas momias durante el desfile para tratar de calmar lo que podrían ser las maldiciones que se desatarían por estarlas moviendo, ¿verdad? Según su mentalidad, por supuesto. Hay por eso personas que han estado diciendo que están esperando a que se den las maldiciones, están esperando a que pase algo por allá. Y es muy curioso que sucedió cuando estamos entrando en la semana en que se dio el éxodo. Entonces, en la semana que se dio el éxodo, curiosamente, días antes hacen ese desfile y pasaron por la ciudad a Ramsés II, que hay quienes dicen que fue el faraón del tiempo de Moshe. Hay quienes creen que fue así,
Por algunas tradiciones, por algunas razones, pues hay una gran posibilidad que no haya sido así. Pero la historia dice con respecto a este Ramsés II, y esto puede ser simplemente algo que hayan añadido ahí, pero hay quienes dicen que en su estómago encontraron algas marinas y lo dicen como, ¿verdad?, dando a entender obviamente que encontraron su cuerpo en el mar de juncos donde se habría ahogado durante el éxodo. Sin embargo, hay historias, hay escritos de que el faraón fue el único que Yahweh permitió sobrevivir de todos los que llegaron ahí a perseguir a los israelitas, y que ese faraón que Yahweh le permitió vivir, después se lo llevó a otra ciudad y le permitió continuar, porque después de haber endurecido su corazón, Yahweh le permitió ver sus milagros, su grandeza, y se arrepintió. Entonces hay escritos de que dicen que este hombre fue puesto como rey después de Nínive, y que por eso él reconocía el poder de Yahweh, y cuando llegó Jonás a decirle, reconoció que sí era verdad y se arrepintió, y por eso no cayó el castigo en el tiempo de Jonás, pero cayó un tiempo después, según otros escritos. Entonces, por si algo, en todo caso, nada más quería mencionar eso. Hay quienes dicen que Ramsés II fue el faraón del tiempo de Moshe. Curiosamente lo estaban pasando la momia de Ramsés II por Egipto hace unos días, y estamos ahorita en el tiempo del éxodo. Entonces es muy particular y están esperando maldiciones por haber movido esas momias, lo cual se podría conectar también, por supuesto, con las 10 plagas de Egipto, del éxodo, y se conectaría también con el tiempo que estamos tan profético. Como decía, me parece muy particular, y como saben los que son de la congregación, cada vez que leemos algo se conecta con lo que está pasando en el mundo, o se conecta con algo de lo que hemos venido hablando, aunque no lo hayamos planeado, aunque no estemos leyendo para encontrar esas conexiones, sino que ya llevamos una lectura de un año, por ejemplo, y se siguen conectando todas las cosas con otras lecturas nuevas que hacemos. Y eso es algo que nos confirma, ¿verdad?, el espíritu, la ruaj que está con nosotros, que nos guía, que nos bendice con revelación y demás. Y sí me pareció muy particular eso que estábamos leyendo del desfile en Egipto de Yosef cuando se convirtió en rey, y ese día estaban haciendo un desfile en Egipto. Podría ser, además de la conexión tan interesante, podría ser que Yahweh esté anunciando que está por salir el testigo como Moshe, que es como Yosef cuando se convirtió de virrey en Egipto. Y por eso un desfile por allá haciendo representación de ese evento tan particular que vimos el sábado anterior de Génesis, cuando Yosef salió de la cárcel para convertirse en el virrey. Nuestro espíritu y alma tienen sexualidad, o al nacer somos hombre o mujer. Escuché, y eso es nuevo para mí, que existe el alma hermana, y cuando nacemos se separan varón o mujer. Sí, se habla de eso en el judaísmo, que cuando el alma descendió al mundo por primera vez se separó en dos partes, masculina y femenina, como cuando el alma de Adán se separó en Adán y Eva. Inicialmente eran un alma, pero después se separaron en dos cuerpos. Entonces se habla de que el alma, una vez que baja al mundo, se separa en dos, una parte masculina y una parte femenina, y por ende la parte masculina entraría en un cuerpo masculino, o la parte femenina entraría en un cuerpo femenino. Aunque supuestamente en el judaísmo, y esto puede ser por razones de rectificación o razones más bien de maldición generacional y demás cosas, en el judaísmo hablan de que en reencarnación hay pocas veces, muy pocas veces, en las que un alma masculina puede entrar en un cuerpo femenino. De ahí obviamente se agarrarían muchos con respecto a lo de la homosexualidad y demás, y no tengo duda que puede haber una conexión, pero el punto es que sucede demasiado poco. Hoy en día se puede ver que hay mucha gente que dice ser homosexual, que dice ser transexual, que dice ser esto y lo otro, y obviamente tiene que ver con otras razones que no son que su alma sea así, está en un cuerpo errado. En todo caso, si su alma fuese de un sexo y su cuerpo del otro, como dije, podría ser para rectificar el deseo sexual, rectificar la lujuria, rectificar otras cosas, y por ende el punto sería que se abstenga, que se sujete a la verdad, a lo correcto, en vez de dejarse llevar por cualquier inclinación negativa que pueda venir incluso del alma que tiene. Repito, y eso también podría ser por maldición generacional que pueda suceder. Espero eso se haya entendido. Me dicen por acá, ¿la última cena que tuvo Yahushua fue Pesaj o no fue Pesaj? Sí fue Pesaj. La respuesta sería sí, es resumida, ¿verdad? Pero me imagino que tal vez ayudaría un poco de contexto. En Levítico 23 leemos que Pesaj se da de la tarde del 14 a la tarde del 15. Entre las dos tardes celebraréis Pesaj, dice Levítico. Entonces, entre la tarde del 14 y la tarde del 15 hay 24 horas. Los judíos interpretan eso en el Talmud de una manera completamente diferente. Lo ven como que se refiere a 3 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 9.
como la primer vigilia. Entonces lo llaman eso como entre tarde y tarde, entre vigilia y vigilia. Y no, en realidad considero que no tiene sentido, no hay evidencia en la escritura como para que se diga eso o que se utilice de esa manera esas palabras. Y eso lo hacen principalmente por el calendario raro que tienen, que si empieza en la tarde, porque ellos ven la luna como la que inicia los meses, entonces al empezar en la tarde, el día, de tarde a tarde es un día entero, por ende Yahweh nos diría ese día entero, en vez de decirnos de la tarde del 14 a la tarde del 15. Entonces, como los judíos tienen un calendario falso basado en la luna, hacen eso, esa interpretación en el Talmud, pero la escritura nos lo dice claramente, de tarde del 14 a la tarde del 15, son 24 horas. Yahushua en la noche del 14 comió con sus discípulos, y en la mañana del 15 fue sacrificado, y murió antitos de las 6 de la tarde. Entonces Yahushua cumplió Pesaj, lo comió con los discípulos y después fue llevado a morir como el cordero de Pesaj. Cuando Yahushua levanta la copa que dice que es su sangre del nuevo pacto, esa era la tercera copa, la copa de la redención, de las 4 que se tomaba en Pesaj. Yahushua levanta la tercera copa y después la historia no menciona que haya bebido una cuarta copa, aunque no dudo que lo haya hecho, pero no lo menciona para revelarnos algo muy poderoso, puesto que después Judas viene y lo entrega, lo agarran, lo llevan a juicio, lo matan, o sea, bueno, lo cuelgan en el madero, y antes de morir le dan a beber vinagre, que es vino agrio. Eso representó la cuarta copa. Por ende Yahushua tomó la última copa de Pesaj, la cuarta, en el madero, lo cual indicaría que empezó la cena en la noche anterior y la terminó en el día 15. Entonces sí, cumplió Pesaj. Dice aquí, en realidad existe una pelea por las almas entre Yahweh y Satán, y si es así, ¿por qué se pelean las almas? ¿Qué representarían las almas o qué valor tienen? Pues en sí la pelea no es de Yahweh con Satán, y Satán está en pelea con la humanidad, y el valor del alma es lo que valga la vida, puesto que el alma es la persona. Entonces la persona, si no se quiere perder la eternidad, si no se quiere perder en vergüenza, confusión y demás oscuridad espiritual, entonces debería buscar a Yahweh, al Todopoderoso, porque eso es lo que Yahweh quiere, para darle gozo a la persona, para llevarla a la eternidad, darle vida, darle montones de cosas que ni se imagina la persona. Sin embargo, la persona escucha al enemigo también, y el enemigo es astuto, entonces como está en guerra con el humano, lo engaña para que la persona escoja cosas que no debe y termine perdiendo su alma, yéndose a esa oscuridad que mencionaba. Entonces el valor en sí es la vida misma, lo que valga, lo que usted piense que usted vale para usted mismo, ese es el valor de su alma, y Yahweh lo ama a usted incluso más de lo que usted se ama a usted mismo. Entonces el valor de su alma para Yahweh es, suena redundante, pero invaluable. El alma suya no tiene valor, por eso Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo y morir, aunque no lo merecía, morir y dar su sangre por nuestros pecados, para limpiarnos y para que nuestra alma no se pierda. Y como el enemigo quiere lo que Yahushua tiene, entonces el enemigo quiere las almas de los hombres, y por eso busca engañar a todos, perderlos, destruirles. Entonces la pelea es el enemigo Satanás con el hombre. Estamos en una guerra espiritual, dice Efesios. Yahweh es el creador, Yahweh nos espera, Yahweh quiere darnos las promesas, la recompensa, etc. Es el hombre el que escoge lo contrario. Después dice, y si es así, ¿por qué se pelean las almas? ¿Qué representan las almas o qué valor tienen? En lo que respecta, bueno, ya dije el valor para Yahweh, tanto así que envió a su Hijo a morir por nosotros. El valor para cada uno de nosotros sería uno mismo. Y el valor para el enemigo es poder, porque mientras el enemigo sea adorado, sea escuchado, sea seguido, porque no necesariamente una persona tiene que invocar a Satanás con ese nombre o hacer un sacrificio animal o de niños para adorar a Satanás. Hay muchas otras formas en las que sucede.
en las que se da. En lo espiritual no hay neutros. Yahushua dijo, el que no está conmigo está en contra mía. Entonces, en lo espiritual no hay neutros. El que no está peleando en contra del enemigo, el que no está peleando de parte de Yahweh, entonces en realidad está de parte del enemigo, sin darse cuenta. Está ayudando de una u otra manera al enemigo. Y el enemigo, como busca ser como Yahweh, busca que la gente lo adore de diferentes formas, con diferentes nombres, diferentes títulos, diferentes ídolos. Y cuando las personas lo siguen, le están dando su fe. Y la fe es el poder que Yahweh nos dio. Entonces, al darle la fe los hombres al enemigo, a través de diferentes medios que él ha formado, creado en esta vida, diferentes ídolos y todo eso, entonces él continúa con poder. A través de la fe del hombre, Satán continúa gobernando este mundo. Pero Yahweh le va a poner un alto muy pronto. Entonces, espero eso haya quedado claro. Dice después por aquí, ¿cómo celebrar día a día Matzot y la cuenta del Omer? ¿Puede explicar al respecto? Bueno, Matzot se trata de 7 días a partir de hoy de no comer pan con levadura, de no comer levadura, representando la hipocresía de los fariseos. Entonces, mientras no comamos pan con levadura, cuando pensamos en comer algo y decimos, uy, sí es cierto, no puedo comer levadura, entonces estamos recordándonos que no debemos aceptar ninguna hipocresía, ninguna falsedad. Cada vez que venga un pensamiento de falsedad, de hipocresía, de soberbia, de altanería, debemos calmarnos y quitarlo de nuestra mente. Ese es el enfoque de estos 7 días. Y debería ser el enfoque de todos los días, pero estos 7 días son los 7 días de cada año que nos refuerzan en ese aspecto. Por otro lado, Bikurim, primeros frutos, es el primer día de la semana. Entonces será el día después del Shabbat, como dice Levítico, que fue cuando Yahushua resucitó y después se presentó ante el Padre como los primeros frutos. A partir de ese día se cuentan 7 semanas. Entonces el primer día de la semana es el primer día de la primera semana. Y ahí se empieza a contar cada día el Omer hasta que se cuentan 7 semanas. Espero eso le quede claro, hermana. Dice una pregunta. Sabemos que desde que Yahushua murió hasta que resucitó estuvo predicando en el Seol. En cuanto a los 2 testigos, ¿qué harán ellos entre que mueran y resuciten 3 días y medio después? Una muy buena pregunta, puesto que, una posibilidad es que ya Yahushua haya hecho todo lo que había que hacer en el Seol, y por ende los 2 testigos nada más tengan que llegar al paraíso a decirle a los mártires del 5.º sello que ya van a ser reunidos con los 144.000 en la cosecha, que sucede unos cuantos días después de la resurrección de los 2 testigos. Entonces esa es como, por decir así, lo más posible, pero puede ser que además de eso Yahweh les dé la autoridad o la labor de ir al infierno también y informarle a todos los espíritus malignos, demonios y gente obviamente que esté ahí presente, ¿verdad? Sus almas obviamente, que ya se acabó todo, que ya se cumplió todo lo que se tenía que cumplir y que por ende ya viene el día de Yahweh, el milenio y el juicio inmediatamente después, puesto que cuando Yahushua vino vemos que los ángeles no lo esperaban, los ángeles caídos, los demonios no se lo esperaban porque no entendían la escritura y las profecías, igual que los fariseos. Por eso los fariseos no lo entendían, porque seguían ángeles que no entendían la Torah y por eso solo lo interpretaban según la letra. Cuando Yahushua se presenta ante los que estaban endemoniados, por ejemplo el gadareno, el demonio que estaba en el gadareno, legión en sí, los muchos demonios, le dicen a Yahushua que por qué llegó antes de tiempo, porque los demonios saben de lo que tiene que pasar en el año 6000, como lo profetizó Enoc en su libro con respecto a la venida del Hijo del Hombre, pero en el libro de Enoc estaba escondida la venida del primero, Yahushua, 2000 años antes. Por ende, cuando él vino, los demonios no entendían por qué se estaba presentando antes de tiempo. Eso querría indicar entonces que cuando el testigo como Moshe se manifieste, ahí sí lo están esperando. Entonces, si sí lo están esperando, quiere decir que una vez que muere y resucite, quizás se anuncie a todos los que estaban esperando su manifestación que ya todo se ha cumplido. ¿Sabes si existe alguna corriente del judaísmo que crea que el Mesías que esperan es descendencia de Aarón y no de David? No he escuchado, hasta el momento no he escuchado eso nunca. Siempre he visto nada más de uno de David y otro de Yosef. En sí, el que podría venir de Aarón sería Elías, Eliyahu.
Después me dice, ya que desmintieron al supuesto Mesías Hizkiyahu porque no venía de Leví. Curioso eso, hasta ahora lo escucho, me gustaría ver tal vez un video o leer algo al respecto, una noticia o algo, si me la puede enviar me gustaría muchísimo, hermano, por favor, ya que desmintieron al supuesto Mesías Hizkiyahu porque no venía de Leví. Dice, por lo que leí de unas personas, entiendo que esperan más a un sacerdote que a un rey, y que esa persona sería el que abriría el nuevo templo. Bueno, como decía, curiosamente este hombre, a pesar de que lo están llamando rey, no tiene el look de rey, no tiene la pinta de rey, sino de sacerdote. Entonces eso es particular con lo que me menciona, pero si no he escuchado esa línea judía de que diga que el Mesías tiene que venir de Leví. Lo único que podría tal vez mencionar es lo que aparece en Malaquías cuando se refiere a la venida del Mesías como el sol de justicia y otras cosas. Sí, en Malaquías 3 vemos que se refiere a que va a limpiar a los hijos de Leví. Entonces quizá por eso algunos lo interpreten como que él tendría que venir de Leví y limpiar espiritualmente a los sacerdotes, y por eso sería el que abriría el templo. En todo caso, el Mesías que esperan sí sería el que construiría el templo, el que se encargaría de que el templo pueda ser establecido en Israel y vuelto a ser usado para los sacrificios. Y bueno, en todo caso sí hay que entender que igual que en el cristianismo, quizá no tanto como en el cristianismo, pero en el judaísmo hay bastantes opiniones diferentes y por ende también denominaciones diferentes, por usar el término que también se utiliza en el cristianismo. Dice aquí, al fin Hizkiyahu es un fake. Sí, sin duda. O sea, no dudo que tenga muchísimo conocimiento de la Torá en lo que respecta a letra, no lo dudo, pero como he mencionado, solo el hecho de que no logre ver a Yahushua en la Torá como el Mesías, como para revelárselo a todos los que lo están llamando a él Mesías, quiere decir que es un falso Mesías. Porque si estuviese ungido, que es lo que quiere decir Mesías, si estuviese ungido por el Espíritu del Altísimo, reconocería a Yahushua Mashiach como su hijo, el hijo de Yahweh. Después dice aquí, es solo un candidato. Ellos, o sea, ¿candidato en qué sentido? O sea, para ellos, bueno, para algunos, los de Breslev, ya es, no es un candidato, sino que es. Pero sí, muchos otros judíos lo verían como simplemente un candidato para convertirse eventualmente en el que sea, o sea, en el que ellos piensan que va a ser el Mesías. Y para esos en particular, lo que estarían esperando para reconocerlo como Mesías es que establezca el templo, que establezca los sacrificios y otro par de detalles ahí, que haga que todas las naciones se sujeten a Israel, por ejemplo. Eso va a pasar con el líder mundial, con la bestia. Por eso es que a ese son los que los sionistas van a preparar y hacer que el resto de gente acepte como Mesías, como líder mundial. Y dicen que en realidad se llama Shlomo Yehuda, así es, ahora lo mencioné. Hizkiyahu es el nombre que le dieron porque consideran que es la reencarnación del rey Ezequías, Hizkiyahu, pero su nombre al nacer fue Shlomo Yehuda. También en la escritura dice que no nos dejemos llevar por fábulas y genealogías interminables. Una vez que el templo fue destruido, ya no deberíamos andar buscando genealogías, porque en el templo estaban las genealogías que se necesitaban para reconocer a Mashiach. Por eso ahí en el templo Yosef inscribió a Yahushua como hijo de David. Yahushua cumplió las profecías de ser Mashiach. Por eso la gente decía, pero ¿no es este el hijo de Yosef? Y curiosamente Yosef era hijo de David. Entonces Yahushua fue el que cumplió lo de ser Mashiach. Una vez que Mashiach muere, destruyen el templo y ahí se queman todos los registros de las genealogías. Una vez que eso sucede, ya no debemos guiarnos por genealogías, sino por Yahushua, que es el camino. En este caso ahí están estas personas que dicen que este supuesto Mesías viene de Shlomo, pero no hay forma de probarlo. Ellos van a tener sus argumentos, ellos van a decir que ellos pueden, o sea, que al abuelo y el tatarabuelo y este y el otro puede confirmar que viene de, pero yo en particular no lo creo, y principalmente agarrándome de ese verso de la escritura. ¿Por qué los católicos rezan 9 días cuando una persona muere? ¿Y por qué el 9º día es el más fuerte de todos y se reza todo el día? ¿Verdad? Imagino, ¿verdad? Lo que le llaman el novenario, y eso tiene que ver con una doctrina pagana, falsa obviamente, no de la escritura, que les dice que al hacer eso van a ayudar al alma de la persona a ascender a un lugar más elevado, básicamente igual a lo que hablan de que salga del purgatorio para que pueda llegar al paraíso.
cosas que en la escritura no aparecen. Una persona, una vez que muere, ya no hay nada que esa persona o alguien más pueda hacer por ella. Obviamente uno puede pedir que Yahweh tenga misericordia simplemente porque uno sabe que Yahweh es el poderoso de los vivos y que el morir en esta vida es solo una ilusión, pero en lo que respecta a la recompensa que esa persona vaya a tener, la misma viene por las obras que esa persona haya hecho cuando estaba viva. Entonces una vez que muera no hay nada que esa persona pueda hacer o que uno pueda hacer por la persona, y por eso es mientras vivimos que debemos enfocarnos en la salvación. La salvación es personal. Entonces ellos oran, ellos rezan más bien, repiten y repiten y repiten, cosa que Yahweh también nos prohíbe. No debemos repetir como los gentiles que piensan que por su repetidera van a ser escuchados. Repiten y repiten esperando que el Todopoderoso haga un trato especial de esa alma, como si Yahweh hiciese acepción de personas, solo por esas oraciones extra que ni siquiera son oraciones, son rezos, son repeticiones. Curiosamente el número 9 está conectado con la serpiente. En hebreo el número 9 tiene la forma, bueno, y también en los números que usamos nosotros, se puede ver como una serpiente. También se puede ver como una canasta en el hebreo. Si los cristianos llaman y alaban a Zeus, ¿qué espíritu es el que supuestamente algunos profetizan? Porque a veces algo pegan, es sabiduría diabólica, porque se puede ver a dos razones, una de dos. Recordemos que en lo que respecta a la falsedad, en lo que respecta a hechicería, brujería, hay mujeres que practican adivinación y tienen un espíritu de adivinación. Bueno, digo mujeres porque es más común y las mujeres tienen más conexión con lo espiritual y por eso sucede más entre las mujeres, pero también obviamente hay hombres que también lo hacen, así como también hay un montón de charlatanes que dicen hacerlo. Y en cierta forma puede ser a través de un espíritu similar que puedan llegar a adivinar algunas cosas. En cierta forma es como cuando alguien puede adivinar el resultado de un partido a través de todas las estadísticas de toda la historia de ese equipo. Los demonios están en una dimensión diferente y por ende pueden saber cosas de muchos años, de mucho tiempo, de una familia entera y demás. Y así pueden engañar o deducir cosas que puedan llegar a pasar por todas las posibilidades que hay. Ellos ven la más posible, la dicen y así en algunos casos algunas cosas se cumplen. Eso en lo que respecta a aquellos que se conectan con un espíritu falso o de adivinación y que lo han metido en las iglesias cristianas. Pero por otro lado, Apocalipsis nos dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua el Mesías. El testimonio de Yahushua HaMashiach es el hecho de que el Hijo del Todopoderoso vino al mundo, tomó carne y murió por nuestros pecados sin pecado, y el Todopoderoso lo levantó de los muertos. Ese es el testimonio. Entonces puede haber alguna persona que haya nacido con el don de profecía, y los dones de Yahweh son irrevocables. Entonces una persona que haya nacido con el don de profecía, en su corazón busca hacer lo mejor, busca al Todopoderoso, no ha llegado aún al conocimiento de que el verdadero es Yahweh y su Hijo Yahushua, y el que le puede dar el espíritu de verdad, que es un, por decirlo así, nivel más elevado que el de profecía nada más. El espíritu de profecía es el testimonio de Yahushua, el espíritu de verdad es la palabra de Yahweh. Y son como los dos pasos de la fe, igualmente, ¿verdad? La fe y la confianza, o las dos llaves del Seol y la muerte que tiene Yahushua y que da a su congregación de Filadelfia, puesto que tienen el testimonio en su corazón y la confesión con su boca, como lo dice Romanos 10. Hay algunos que sí buscan del Todopoderoso, simplemente no lo han conocido aún, están en ignorancia con respecto al verdadero nombre del Padre y de su Hijo. Estos hombres buscan la Escritura, tenían el don de profecía y por ende Yahweh, como ellos sí creen en su corazón que el Todopoderoso, sin mencionar nombres, que el Todopoderoso envió a su Hijo a morir por ellos y después se lo levantó de los muertos, como ellos sí creen eso, entonces pueden recibir profecía, porque repito, el espíritu de profecía es el testimonio, y el testimonio es eso que acabo de decir. Espero haya quedado claro. Entonces por eso sí puede suceder. Sin embargo, no es común y cada vez es más difícil que suceda, en el sentido de que cada vez se va marcando más la falsedad que hay en todas esas doctrinas, y por decirlo así, cada vez más se va separando de aquellos que continúan en la falsedad. Me dice, ¿podría explicar Isaías 34:14? Dice: las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero. La lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. Cada uno de esos animales son animales que aparecen en la Torá como animales impuros,
Y aquí en parte, junto con otros escritos obviamente la escritura, entendemos que se refiere a espíritus malignos, demonios y demás, con los que no debemos tener contacto, no debemos mezclarnos con demonios, espíritus malignos y demás. Por eso es que está escrito de no comer este y otro animal, que son impuros. Es como la escritura cuando habla de probar los espíritus. Uno normalmente prueba la comida. Probar los espíritus es algo del alma, algo más elevado. Entonces, Yahweh utiliza parábolas donde habla de comida para darnos a entender cosas que tienen que ver con lo espiritual, puesto que, como dice Pablo en Romanos 14, el reino de Yahweh no es comida ni bebida. El 11 me dijo, no, el 14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. Las hienas representan animales que cambian de sexo o que cambian de, ¿verdad? Como hoy en día muchos con la homosexualidad y lo transgénero, estos animales se comportan a veces como hembras, a veces como machos. Dice las fieras del desierto. En el desierto no hay agua, como el agua de vida de Yahushua, por eso están ahí esas fieras. Se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje, como Baphomet, por ejemplo, es una cabra salvaje, que también se conecta con Azazel, Abadón de la quinta trompeta. Dice, llamará a su compañero, la lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. En el hebreo, ese verso, cuando dice la lechuza, en hebreo dice Lilith. Lilith es un espíritu maligno. Se dice que fue la primer hembra, y utilizo ese término porque no llegó a ser humana por no querer sujetarse a Adán, por haber sido hecha de otra porción de barro, según la historia y según lo que se puede determinar a través del libro de Génesis y lo que está ahí en misterio. Aquí se menciona por nombre Lilith como la madre de los demonios. Así es como se conoce, la madre de los demonios, quien se unió con Samael, el primer ángel en caer, y a través de esa unión vinieron los demonios. Entonces está diciendo que ese espíritu que representa la sabiduría diabólica, lo que se conoce como la gran ramera, el espíritu que está en la iglesia falsa y que trata de desviar a todas las iglesias del mundo, ese espíritu estará en lugares sin agua, estará en un desierto, y ahí se congregarán básicamente los demonios y espíritus malignos, cuando Yahweh acomode todo. Los lugares de hoy en día donde adoran ídolos, lugares que están llenos de demonios por la doctrina falsa en la que están, como por ejemplo Vaticano y cosas así, se convertirán en lugares donde no van a haber humanos, no va a haber vida, solo van a haber demonios, espíritus malignos ahí en cierta forma encerrados. Así como por ejemplo los animales salvajes por instinto buscan lo salvaje, lugares lejos del ser humano. En ese tiempo los demonios buscarán alejarse de nosotros, contrario a hoy en día, que más bien buscan controlar a las personas, meterse en las personas, usar los cuerpos de las personas. Espero eso haya quedado claro. ¿Me podría explicar Apocalipsis 6:6, por favor? Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el tercer sello. Cuando va a haber hambre mundial, la economía se va a venir abajo, la comida necesaria va a subir de precio, y aquellos alimentos o sustancias que más bien alteran la mente para que la persona no piense correctamente, no tenga uso de su razón y demás, se volverán más accesibles para las personas. Entonces, en un tiempo de hambruna, las personas optarían por aquello que más bien los va a destruir más rápido, puesto que por un lado no tendrían dinero para el alimento, y ese dinero lo utilizarían para cosas que no deben, como el vino, que puede llevar a borracheras, obviamente a desorden, y ahí representaría entonces cosas similares al alcohol. Y el aceite, que representa también gozo. En el sentido físico es lo que me refiero ahorita, pero en el sentido espiritual, el aceite y el vino son los que están ungidos como Kohanim o sacerdotes, y el vino, los muchos que salen de las uvas de Apocalipsis 14, similar a trigo y cebada. El trigo representa a los pocos, la cebada representa a los muchos. Entonces, trigo y cebada, similar a aceite y vino. Dice, no dañes el aceite ni el vino,
Entonces aquí está diciendo que para este tiempo del tercer sello todavía no se puede hacer daño al vino, todavía no se pueden cosechar las uvas y ser estripadas en el lagar de la ira, o sea, los muchos todavía no van a ser afectados en este tiempo del tercer sello. Y claramente tampoco los Kohanim, los sacerdotes, los que tienen el aceite, los ungidos. No dañes el aceite ni el vino. Al decir 2 libras de trigo por un denario, ahí era básicamente en lo físico, como decía, 2 libras de trigo por el salario de un día entero. Entonces la gente no va a dar abasto. Similar a lo que, bueno, esto es profetizado en Amós, que había una hambruna en el mundo, pero sería hambruna principalmente por la palabra de Yahweh. Por eso es que interpreto esto espiritual y físico, porque va a haber hambruna física, pero principalmente la espiritual. Y todo esto fue representado cuando Yosef estaba en Egipto, como mencioné ahora, que se hizo el virrey y el faraón le dio la capacidad, bueno, la autoridad sobre toda la tierra, y alimentó al mundo entero durante los 7 años de vacas flacas. Los 7 años de vacas flacas del libro de Génesis, que es de donde viene ese término, vacas flacas. Los 7 años de vacas flacas que se dio en el mundo fue una hambruna que pasó por el mundo entero, como esta del tercer sello, y que Yahweh utilizó a Yosef para alimentar al mundo. En el libro de Amós dice que la hambruna final va a ser espiritual. Entonces un descendiente de Yosef, que es el testigo como Moshe, se presenta en el mundo para alimentar al mundo entero doctrinalmente con alimento espiritual. Mientras en lo físico van a haber algunos que van a tener hambre física, obviamente, como decía, con esto de 2 libras de trigo por un denario. Ahora, los 144,000 son representados por el trigo. Vemos 2 libras de trigo como los 2 testigos que vienen por el trigo, y después dice 6 libras de cebada por un denario. La cebada era lo que utilizaban básicamente los pobres para hacer pan. El trigo, los que tenían más riqueza. Entonces trigo y cebada como pocos y muchos. Por eso la relación 2 y 6, ¿verdad? Es como 1 y 3, como Daniel y sus 3 amigos. Como ya he mencionado, el número 1 representa a los 144,000, como Lot, que fue salvado en Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Yahweh dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Lot. Lot fue salvado por 2 ángeles, como los 2 testigos. Entonces, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Menciona el 2 y el 6, que curiosamente hace el 26, que es el valor numérico de Yahweh. Pero como decía, la relación es 1 y 3. El 1 representa a los 144,000 escogidos, que son un cuerpo, y los 3 representa a los muchos, que son varios, plural, y que son los que se convierten en la sangre. Igualmente que, repito, los 3 amigos de Daniel representan a los muchos y Daniel representa a los pocos. Entonces 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Y bueno, también por si hay algo, curiosamente 2 por 6, ¿verdad? 2 libras de trigo, 6 libras de cebada, 2 por 6 es 12, y 12 son las tribus de Israel que conforman a los pocos y a los muchos. Entonces también es particular esa conexión ahí. Dice después por acá: si Mashiach es el único intercesor de nosotros ante el Padre, la segunda manifestación de Mashiach en la tierra podría interceder por nosotros de una manera más efectiva en cuanto a peticiones. No, o sea, Yahushua, ese es lo más efectivo que puede haber. Lo que sucede es que el último lo que revela es la forma de obtener esa efectividad, por ejemplo a través del verdadero nombre, como si recibiese el mundo el número de teléfono correcto, porque por años estaban llamando a un número que no era y por ende no recibían respuesta, al menos no la que esperaban o como debía ser. Entonces, en sí lo que el último hace es dar entendimiento de aquello que Yahushua dio. Entonces con el entendimiento ya se puede comprender mejor todo lo que Yahushua quiso dar a entender. Entonces ese es el punto. El primero y el último dan sabiduría y entendimiento para traer un todo. En cierta forma, el último, al venir en la apostasía, en el fin de los tiempos, se convierte como en un camino que lleva al camino principal, como si fuese un camino en el desierto que lleva hacia la calle que está ya pavimentada, que sería Yahushua, que ya es el camino a Yahweh. Y digo eso también porque la escritura habla del último como un trillo con dientes nuevos. Entonces es traído para trillar la tierra, básicamente para poner la semilla y que dé fruto. Pero también cuando se trilla la tierra se forma un camino.
Entonces, por eso la conexión que mencionaba. Y hay partes en la escritura cuando Yahweh habla de caminos, habla de sendas, no solo de uno, aunque obviamente si vamos a simplificarlo en un camino, ese es Yahushua. Solo hay un camino al Padre, es Yahushua. Ahora, Yahushua mismo dijo que él no daba testimonio de sí mismo, sino que daba testimonio del Padre, porque si diera testimonio de sí mismo, su testimonio sería inválido. Por eso es que el último viene y da testimonio de Yahushua, porque si diera testimonio de sí mismo, su testimonio sería inválido. Entonces el último viene y da testimonio de Yahushua. Por eso digo que es como una calle que se une a la calle principal, porque es uno que lleva al camino de Yahweh. Ahora bien, una vez que el último muere y resucite, pues aquellos que hayan aceptado la doctrina del último van a obtener todo lo que se podía esperar en la vida al ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y tener un cuerpo inmortal, un cuerpo indestructible, eterno, y por ende ahí todas las peticiones se recibirían antes de aún pedirlas. Pero también, ¿verdad?, la escritura habla de que en el fin de los tiempos los que creyesen harían cosas más grandes que las que Yahushua hizo. Por ende no dudo que se den algunas cosas importantes, poderosas, a través de lo que los dos testigos hagan con los escogidos, ¿verdad? Y lo que los escogidos hagan al creer en lo que los dos testigos dicen, ¿verdad? Como orarle a Yahweh en el nombre de Yahushua. Dice por aquí, ¿es posible que Yosef haya hecho tomar agua de sota a Miriam, ya que él dudó de ella? No lo vemos en la escritura. En sí lo que vemos en la escritura es que Yahweh se le revela a Yosef para que él ya no tenga dudas, o sea, para que Yosef no tenga pensamientos negativos. Entonces, como Yosef recibía sueños, entonces Yahweh le habla a Yosef a través de sueños y este acepta el sueño, y porque este también era un hombre justo, de fe, y por ende creyó a Yahweh y recibió a Miriam, la aceptó sin problema. Considero que si la hubiese hecho ir a tomar agua de sota, hubiera sido un paso de poca fe, hubiera sido también escrito, por si algo, ¿verdad?, hubiera sido necesario que estuviese escrito, estaría también algún registro entre los judíos de algo así, y eso sería, bueno, en cierta forma testimonio en contra de ellos, puesto que ellos dicen que Yahushua nació de adulterio, por la forma en que ellos lo interpretan o lo inventan. Entonces, no lo vemos en la escritura. O sea, es un buen punto, es una buena pregunta, pero no he visto ningún escrito en lo absoluto que pueda indicar eso. Y como les digo, aunque hubiese sido legal, y Yahweh mismo lo puso en la Torah por algo, aunque Yosef pudo haber hecho eso, no vemos nada en la escritura y no creo que lo haya hecho, porque lo que vemos en la escritura es que Yahweh se le reveló. Entonces, pudo haber sido que lo haya pensado, voy a llevar a Miriam a tomar agua de sota, pero eso hubiese sido en cierta forma como humillarla hasta cierto punto. Entonces por eso me parece que Yahweh se le reveló antes de, aun si él lo hubiese pensado. Vemos en la escritura que Yahweh se le revela a través del malaj y le dice que no haga nada, o sea, que todo está bien, que la reciba. Por ende, ahí considero que hubiese recapacitado si es que lo hubiese pensado. Pregunta, ¿cuáles son los 9 dones que dijo Pablo? Eso se encuentra en Corintios, 1 Corintios 12, leemos verso 5, dice, bueno, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero la ruaj es la misma, o el espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el soberano es el mismo. Dice el verso 8, a uno es dado espíritu, por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiera. Entonces repito, 1 Corintios 12, me puede leerlos. Dice, hermano, ¿me podría explicar lo de las lenguas de las que hablan las escrituras? ¿De que hablaran lenguas? Sí. Ahora, bueno, lo acabo de leer con respecto a los dones. Los últimos 2 dones que mencionó fue hablar lenguas y el último, el interpretar lenguas. Entonces, en lo que respecta a hablar lenguas, se refiere a 2 tipos de lenguas. Se puede hablar lenguas del mundo o lenguas del cielo. O sea, una persona puede de una manera milagrosa, espiritual, sobrenatural, empezar a hablar una lengua, un idioma que no conoce. Digamos que la persona solo sepa hablar español y de repente tiene la capacidad de hablar chino,
porque resulta que hay una persona de China que necesita escuchar la verdadera doctrina, que necesita conocer al Todopoderoso, y usted tiene la capacidad de hacerlo, entonces Yahweh le da la capacidad de hablar en chino y logra comunicarse. Entonces eso es algo que sucedió en el Shavuot, en Pentecostés, en momento en que se recibió la Ruach HaKodesh, o el Espíritu, después de Yahushua haber ascendido. Entonces se reciben lenguas terrenales para poder enseñar del Todopoderoso y de su Hijo y de las maravillas del reino. Hoy en día hay mucha tecnología y por ende, bendito Yahweh, somos capaces de o comunicarnos usando la tecnología, o de personas que puedan traducir cosas utilizando la tecnología para aprender de otro idioma. Ahora, no digo que ya por eso Yahweh no haga el milagro, claro que sí lo hace, nada más que no va a ser tan quizá seguido como mucha gente lo esperaría o lo querría, ¿verdad? Sería en momentos particulares y no sería necesariamente publicado así al mundo. Y las otras lenguas son lenguas angelicales, son lenguas que se hablan en el segundo cielo, que los ángeles conocen, entienden. Entonces el Todopoderoso daría esas lenguas para que el alma se comunique directamente con el Todopoderoso sin que el cuerpo se dé cuenta de lo que se está diciendo, y por otro lado también para hablarle a los ángeles o informarles o hacerles que hagan cosas, ¿verdad? Como por decirlo así, con la autoridad de Yahushua. Y en esos momentos también el alma estaría orando sin que uno se dé cuenta por qué está orando, qué es lo que uno necesita, como dice la escritura, que a veces el espíritu ora sin que uno sepa aquello por lo que está orando, aún con quejidos indecibles. Ahora bien, en las iglesias cristianas dicen hablar en lenguas. Lo curioso es que solo hablan, según ellos, en lenguas angelicales. Nunca se ha visto que empiecen a hablar en una lengua de la tierra, como para poder confirmar que verdaderamente tienen el espíritu de lenguas. Por otro lado, la escritura dice que si alguien va a hablar en lenguas, tiene que haber alguien que interprete. Si nadie interpreta, la persona que habla en lenguas se debería quedar callada, porque al final el espíritu está sujeta a la persona, entonces la persona puede quedarse callada en lo que respecta a las lenguas y llegar a casa y hablar en lenguas en privado con el Todopoderoso. Pero si alguien está en una congregación hablando en lenguas y nadie interpreta, ahí podría estar el enemigo hablando y nadie haría nada, porque no hay nadie que interprete y la gente estaría aceptando todo lo que está escuchando. Y digo eso también porque hay que ver, por ejemplo, los que han sido poseídos también han recibido lenguas de los demonios, hablan arameo, hablan latín y cosas así. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son cosas espirituales sin duda, pero no por hablar otra lengua se es del espíritu correcto, porque también hemos visto que espíritus malignos han dado esa capacidad a algunas personas. La escritura dice que solo una persona puede hablar y otra interpretar, sino que no se hable, y en orden, primero una persona, después otra, no todos al mismo tiempo sin nadie que interprete, porque eso es un desorden y Yahweh es un poderoso de orden, y porque entre esos se han metido también brujos y, repito, poseídos, a través de los cuales son los demonios los que están ahí pactando cosas, decretando cosas, y el resto lo acepta y aplaude sin saber que puede ser el mismo enemigo el que está hablando. En otros casos hay gente que, como les dicen, que la garantía o la muestra de que tienen el espíritu es que hablen en lenguas, entonces hay mucha gente que actúa el hablar en lenguas y a veces ni sabe que lo está actuando, ni sabe que lo está inventando, porque una vez que empezó a enredarse con las lenguas, alguien, un pastor o algo así, le dijo que eso eran las lenguas. Entonces la persona se dejó llevar y piensa que eso son lenguas y lo sigue haciendo, simplemente haciendo un sonido y continuando, dejándose llevar por las emociones y demás. Entonces, espero eso haya quedado claro. Me dicen por acá, ¿se sabe cómo era originalmente la forma física de Lilith? Había escuchado que era pelirroja. Sí, normalmente así es como la dibujan. En sí, ¿verdad? En lo que respecta al físico, se dice que iba a ser similar a la mujer, entonces sería como la mujer. Sin embargo, como digo, no llegó a ese nivel, sino que quedó como hembra por no querer sujetarse al hombre. Por otro lado, en lo que respecta al cabello, sí la han pintado de rojo por el hecho de que el cabello rojo representa a
los que son sangrientos. O sea, normalmente se dice que alguien que es pelirrojo tiende a ser sangriento de una u otra manera, no necesariamente negativo, puede ser carnicero o cosas así, como ya he mencionado en otros estudios, pero tiende a inclinarse por eso. Se conecta con el dios de la guerra, como ¿verdad? Entre los paganos, por supuesto, me refiero, pero mi punto es que para ellos era representado por Marte. Entonces, o sea, obviamente no todos los que nacen en ese tiempo son pelirrojos, pero el hecho de que Marte es el planeta rojo y Marte es el que se conecta entre los paganos con el dios de la guerra, en sí es como un ángel caído, por supuesto. Entonces la gente que ha nacido con pelo rojo se ha conectado con guerra o con ser sangriento, y por ende, por eso y de fijo otras razones, es que dibujan a Lilith o la imaginan con pelo rojo, al ser la madre de los demonios que quieren, por decirlo así, la sangre del hombre. Además fue hecha, se dice, de una porción de barro diferente al de Adán. Adán quiere decir hombre, pero viene de la palabra Adamá. De hecho, hay quienes consideran que la interpretación de Génesis en misterio, Adamá sería el nombre original de Lilith. Adamá es de donde viene Adán. Adamá quiere decir suelo. Del suelo Yahweh tomó polvo para hacer a Adán. Ese polvo o esa tierra que agarró era roja. Entonces Adamá es tierra roja. Por eso Adán es un hombre con sangre roja, porque fue hecho del barro, de tierra roja. Entonces, si Lilith fue hecha igualmente de una porción de barro rojo, tendría lógica que tuviese ya sea cabello rojo o un tono rojizo en su piel o cabello. Alguien que no se puso la marca del 666 puede ser salvada por los 144,000. Todos los que se pongan la marca ya están condenados. Entonces, empezando por ahí, la única forma de poder ser justificado o incluso salvado es no teniendo la marca. Ahora, si se refiere como que uno de los 144,000 durante la huida pueda llevarse a alguien que no tenga la marca, y que este alguien pueda ser salvado por haber sido llevado por uno de los 144,000, pues no, porque sería como llevar a alguien a la fuerza, y Yahweh respeta el libre albedrío. Sería como llevar a alguien a algo que esa persona nunca quiso, puesto que nunca lo buscó, nunca lo pidió. Pero si es que la persona llega a aceptar la verdad al puro final de los primeros 3 años y medio, entonces, o sea, en sí todavía estaría a tiempo. Si acepta a los 2 testigos al puro final de su ministerio, todavía estaría a tiempo como para ser uno de ellos. El problema sería creerlo después de que ya los 2 testigos fueron asesinados y como que ya se cumplieron las profecías, y por ende ahora algunos sí lo verán, pero ya sería muy tarde para ellos, puesto que en sí, como he mencionado, la puerta de la misericordia se cierra cuando matan a los 2 testigos, y por eso, como dice el ángel en Apocalipsis, la única forma de ser justificado será muriendo a partir de ese momento. En cierta forma es como cuando Lot llevó a la esposa, pero su esposa se convirtió en sal, porque su esposa, por decirlo así, no era digna. Entonces sería similar a una persona que busque llevar a alguien que nunca ha buscado del Padre, que nunca se ha purificado, llevarlo ese día, y que la persona no pueda ser salvada. O sea, básicamente lo más posible que sucedería sería que uno sería transformado y el otro no. Entonces el otro tendría que ver cómo hace ahí donde está para mantenerse vivo y lejos de la civilización, para que no le pongan la marca y pueda sobrevivir, como dice Daniel, hasta el día 1335, que sería cuando podría mantenerse en la tierra durante el milenio, multiplicándose, y así tener una oportunidad de entrar a la vida eterna. La otra sería que, creyendo en la fe, durante ese tiempo, digamos, muriese, lo matasen y fuese justificado en el juicio final. Pero repito, eso es lo que entiendo de la pregunta, no estoy muy seguro si ese era el punto. Alguien que no se puso la marca puede ser salvado por los 144,000. Y es que también, ¿verdad? El que salva a Yahushua y los que no se ponen la marca porque aceptan la verdad, pero no son de los 144,000, van a tener que morir durante 30 días en Oseas 5:7, lo que sería el inicio de la gran tribulación. Morirían, y a través de su muerte
serían justificados por el testimonio de Yahushua que estaba en sus corazones. Entonces, con la muerte, por decirlo así, pagarían el pecado porque la paga del pecado es la muerte. Estos que están en rebelión pagarían ese pecado en particular con entregar su cuerpo, lo cual se ve en Apocalipsis 7 como que lavan sus ropas en la sangre del Cordero por el testimonio que tienen en sus corazones, y así son justificados. Entonces, espero con todo eso que he dicho se responda a la pregunta